Bueno, la charla se llama Proceso de Diseño Estructural de un edificio alto de concreto armado, más que nada basado en el ACI 318 y la norma E060. Bueno, más esta conferencia más voy a orientarla al ACI 318, ¿ok? A las normas de diseño del ACI 318. Cuando hablamos de proceso de diseño estructural, entendemos que cuando hablamos de proceso es porque se trata de varias etapas, ¿no? De varias etapas de diseño. Y también acá comentamos la palabra estructural, ¿no? De ingeniería estructural. Entonces, en primer lugar sería conveniente definir, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta nosotros, o bueno, o los ingenieros estructurales, ¿no? Que van a encargarse de diseñar la parte de un edificio. Bueno, nosotros cuando diseñamos un edificio, o cuando diseñamos una edificación, tenemos en cuenta los siguientes factores. Uno, que sea eficiente, o sea, hacer un diseño eficiente. Un diseño económico, porque si no importara la economía, simplemente le pones columnas de 2 metros por 2 metros y le pones fierros de 1/3 y va a resistir, ¿no? Probablemente. No sé. Entonces hay que guardar mucho la economía, ¿no? Hay que guardar mucho la economía para no volar en presupuestos y hacer un diseño que sea eficiente, resistente, pero también económico, ¿no? Entonces es muy importante la economía. Y el otro factor, ¿cuál es? Es la elegancia, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la arquitectura. Los ingenieros tenemos que diseñar respetando siempre el planteamiento arquitectónico. Claro que en coordinación con el arquitecto haciendo ciertas variaciones al proyecto, pero de tal manera que sean lo mínimo posibles y las necesarias, ¿no? Entonces hay que respetar siempre lo que es la eficiencia. Hay que tener, perdón, en cuenta siempre estos 3 factores: eficiencia, economía y elegancia. Se podría decir que en la intersección entre elegancia y economía, o sea, algo bonito que se vea y también algo que sea no tan un poco volando en el presupuesto, se encontraría en esta intersección la arquitectura, ¿no? Y la parte de la ingeniería podríamos decirlo que está entre eficiencia y economía, ¿no? O sea, algo eficiente y no tan caro. Generalmente consideramos que el ingeniero civil o el ingeniero estructural no ve mucho la parte artística o la parte de cómo se ve la estructura, ¿no? Lo cual no me parece cierto. Por eso digo, por eso se indica que el ingeniero estructural no solamente tiene que ver los factores de eficiencia y economía, también ver eficiencia, economía y elegancia, o sea, tener en cuenta también cómo se va a ver la estructura que vamos a diseñar, ¿no? Respetar su forma y que y que salga el mejor resultado posible que podamos tener. ¿Ok? Entonces, estos 3 factores serían muy importantes, ¿no? La eficiencia, la economía y la elegancia, y siendo la ingeniería estructural la intersección, el factor común de estos 3, ¿no? Estos 3 grandes factores. Entonces, podríamos decirlo que la ingeniería estructural tiene algo de arte, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, la ingeniería estructural también es un arte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque logramos conservar de esa manera los recursos naturales, siendo eficientes, reducimos los gastos, ¿no? O sea, no hacemos estructuras tampoco tan caras, hacemos estructuras lo más eficientes posibles. Y creamos también un entorno visualmente más atractivo, es decir, creamos estructuras que sean bonitas, estructuras que sean presentables y que tengan un entorno visualmente atractivo, ¿no? No esos edificios que son puros elefantes de concreto, ¿no? Y acá cito a dos autores interesantes, ¿no? Por ejemplo, David Billington dice: acuñó el término arte estructural como la manifestación del arte del ingeniero de estructuras, ¿no? ¿Ok? Y también el ingeniero Juan José Arenas en el año 95, ¿no? Que contraponer la funcionalidad y la belleza es tomar el camino equivocado. O sea, no hay que enfrentarlos, ¿no? Tienen que ir de la mano. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso digo que hay una creencia equivocada de que nosotros como ingenieros solo nos importa hacer cosas estables y resistentes, siendo el arquitecto el único que puede convertirlas en arte. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos una visión y enfoque diferente, pero al final buscamos un mismo resultado. Mientras nosotros, los ingenieros, controlamos fuerzas y creamos estructuras estables, los arquitectos van a hacer un control de espacios, ¿ok? Y también que se vea esto un entorno visualmente atractivo, ¿no? Entonces, trabajando juntos podemos lograr estructuras bastante interesantes y bonitas, ¿no? ¿Ok? Y fuera de lo común, ¿no? Porque a veces como ingenieros, no sé, en mi caso, ¿no? Como ingeniero a veces me aburro cuando diseño estructuras muy rectangulares, simplemente columnas y vigas, y no nos dan para nosotros un reto estructural, ¿no? Porque son estructuras muy regulares, muy simples, muy sencillas, y bueno, ¿no? O sea, yo creo que el
el proyecto más interesante va a ser el proyecto que te interponga un reto arquitectónico más alto, ¿no? Bueno, entonces ahora hablando de un proceso de proyecto estructural, empezamos siempre primero con la primera especialidad, ¿no? Con la que se crea un proyecto, que es la arquitectura. Y también esto va acompañada de otras especialidades, por ejemplo, como eléctricas, sanitarias, comunicaciones, y otras complementarias como estudios de suelo, topográficos y todo eso. Teniendo todas las especialidades, especialmente la arquitectura, con la arquitectura yo puedo predimensionar y estructurar mi edificación. Predimensiono y estructuro. ¿Ok? Pues acá nosotros hacemos, acá, predimensiono y estructuro. Entonces, en estructuración y predimensionamiento no necesitamos una computadora. Más que nada, ¿qué hacemos? Cálculos sencillos, cálculos manuales, una simple calculadora, y viendo los planos de arquitectura y compatibilizando con otras especialidades, empezamos a crear ejes, empezamos a crear columnas, en base a nuestra experiencia, ¿no? Diciendo, bueno, para un edificio de 20 niveles, era una columna de 1 metro 20, por 25, por 30, por 40, ¿ok? Y empiezas a predimensionar, empiezas a colocar valores. Es como decir, es como cuando nosotros hacemos un proceso iterativo, ¿no? Colocamos un input, un primer valor, y luego eso vamos a verificar, ¿ok? En todo el ciclo de cálculo, si cumple o no cumple. Y si no cumple, volvemos a cambiar ese primer valor, ¿no? Entonces, eso sería la estructuración y predimensionamiento. El éxito acá va a depender de la experiencia del ingeniero, ¿ok? Y también va a depender de qué, de que también trates eso comunicarlo con los demás especialistas, especialmente con arquitectura, ¿no? Porque lo que tú estructures tiene que respetar el proyecto inicial de arquitectura. Ahora, después de haber estructurado y predimensionado, nosotros nos procedemos a hacer la etapa del modelamiento en un software de cálculo, ¿no? Modelamos y acá aplicamos un análisis de cargas, un análisis sísmico, donde vamos a definir un sistema estructural que va a ser de columnas, de pórticos, núcleo central. Vamos a estudiar la irregularidad de la estructura, vamos a hacer un control de desplazamientos y derivas, y vamos a diseñar la edificación con una fuerza sísmica, ¿no? Entonces, ya teniendo esta fuerza sísmica, con esta fuerza sísmica procedo a diseñar. ¿Qué diseño? Diseño las vigas, diseño las columnas, los muros de corte, las placas, diseño las cimentaciones, bueno, ahí puedes seguir muros de sótano, escaleras, ¿ok? Y diferentes elementos que pueda tener la edificación. Y después de hacer el diseño estructural, ¿qué yo tengo que hacer? Algo muy importante, el detallado y la elaboración de planos, ¿ok? Y después del detallado y elaboración de planos ya viene el proceso constructivo, ¿no? La construcción. Ahora, ¿de estos quién es el más importante? Bueno, todos son importantes, porque como siempre digo, ¿de qué sirve que hagamos un buen análisis sísmico, un buen diseño estructural, si vamos a hacer pésimos planos con pésimos detallados? ¿No? Porque al final el que construye, el constructor va a diseñar con tus planos, no construye con tu memoria de cálculo. O sea, no va a leer si tu memoria de cálculo está en base a la CI 318, capítulo 13, no sé, con el cortante en el elemento de corte, que cumplió el diseño por capacidad. No, no, no. O sea, no va a leer eso el constructor. El constructor eso no va a leer ni lo va a entender, ¿no? Él lo que va a leer son tus planos. Y si tus planos tienen un pésimo detallado, ¿ok? De nada sirve que hagas hecho un gran cálculo estructural con un buen análisis si vas a hacer malos planos. De igual manera, ¿no? ¿De qué sirve que hagas buenos planos si vas a hacer malos cálculos? Entonces, para que todo salga un correcto resultado, un resultado lo mejor posible, tenemos que hacer un buen análisis, un buen diseño y un buen detallado. Claro que después, eso es como proyectistas estructurales. Y después el constructor tiene que tener un equipo adecuado de profesionales y mano de obra para poder implementar y poder hacer realidad física este gran proyecto, ¿no? Y bueno, ese es a modo de anécdota, ¿no? Suele suceder, como digo, es para un poco gracioso, ¿no? O sea, siempre un proyecto nace lo mejor con toda la ilusión posible, y luego dependiendo de los profesionales o del bolsillo del cliente, porque depende mucho de la economía, de cuánto dinero disponga el cliente, este proyecto puede llegar con toda la ilusión y no terminar tan bien como queríamos inicialmente, ¿no? Por eso, un proyecto es muy largo, parte de un concepto, hay ajustes del cliente, también ajustes del proyecto, realidades de terreno, estudios de suelos y especialidades, ¿no? Cada ingeniero, por ejemplo, puede ser el ingeniero que ve tu proyecto puede decirte, oye, ¿sabes qué? Necesito una columna al medio.
o este voladizo es muy grande y no puedo hacer un voladizo tan grande, ¿no? Entonces tu proyecto va a ir cambiando. Pero eso va a depender siempre de bueno, de la economía del cliente, de los profesionales que vean el proyecto. También del terreno, del tipo de suelo, y un montón de factores, porque también, por ejemplo, puedes querer hacer un edificio muy alto, pero si tienes un suelo muy malo, probablemente tengas que gastar mucho dinero en cimentación, ¿no? Para poder, y eso incrementa tu presupuesto y puedes volar del presupuesto. Al final querías hacer un edificio de 30 pisos y solamente con el suelo que tienes vas a poder hacer 20 pisos o 15 pisos. Bueno, ahora hablando de lo que es el diseño estructural, ¿no? Entonces vamos a hablar acá de normas de diseño para lo que son las cargas. Porque cuando diseño una edificación, tengo que decir, esta edificación, ¿para qué estoy diseñando? ¿Qué va a resistir esta edificación? Entonces lo que va a resistir son las cargas. Y hay dos tipos de cargas. Unas cargas que son gravitatorias y unas cargas que son laterales, que son como el viento y el sismo, ¿no? Estas cargas, ¿dónde están estipuladas? ¿Dónde están indicadas? ¿En qué normativa podemos encontrarlo? Bueno, podemos encontrar una normativa en lo que es el AC7, la última versión del año 2022, norma americana. Y si fuera en el caso de Perú, encontramos en la norma 030 para el diseño sismo resistente y la norma 020 para el diseño de cargas gravitatorias y de viento, ¿no? Entonces, podemos partir de cualquiera de estas normas, ¿no? A partir de la norma americana, si queremos hacer un cálculo con diseño, con un espectro de diseño y cargas en base al AC722, que es una buena referencia, o podemos, para temas locales como el sismo, podemos tomar simplemente la norma 030, para el caso de Perú, esta es para Perú nada más, no para otros países, y la norma 020 también para cargas, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, la sobrecarga en esa norma 020 te indica, ¿no? La sobrecarga dependiendo del uso, si fuera un colegio, si fuera un gimnasio, si fuera una universidad, si fuera una sala de usos múltiples, si fuera un cine, si fuera una vivienda, ¿ok? Entonces te da para cada, dependiendo del uso del ambiente, te va a dar una carga de diseño, ¿ok? Entonces estas cargas son la carga muerta y la carga viva. Siendo la carga muerta el nombre que se le dice carga muerta, ¿por qué? Porque es una carga que es permanente en el tiempo, no se mueve. Uno de esos es el peso propio del elemento, ¿no? El peso propio. ¿Cuánto pesa la viga? O sea, la viga que voy a construir tiene que primeramente resistir su peso propio. Porque si la viga no resiste ni su peso propio, menos va a resistir la carga que le imponga, ¿no? Entonces el elemento tiene que resistir primeramente su peso propio. La losa, por ejemplo, la losa de techo, nuestra losa de techo tiene que resistir, ¿ok? Su peso propio. Y luego la losa también tiene que resistir la tabiquería que hay encima. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay varias investigaciones y varios estudios donde se ve que la tabiquería, a veces nosotros consideramos solamente la tabiquería, el espesor de tabiquería, 13 centímetros si es de soga, 23 si es de cabeza, ¿ok? Es bueno también agregarle un porcentaje más, entre un 30 y 40% más, debido a que el tarrajeo, ¿no? El tarrajeo incrementa un poco el peso del ladrillo, entonces hay que agregarle un poquito de esos factores. También que es una carga muerta, que es una carga permanente en el tiempo, es el piso terminado, ¿no? O sea, los acabados que coloques, puede ser el acabado de 5 centímetros que colocas sobre la losa, también es una sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, si fuera un acabado de 5 centímetros, ¿ok? Eso es más o menos algo de 100 kilos por metro cuadrado, ¿ok? Que está sobre la estructura. Una tabiquería puede ser 200 kilos metro cuadrado, va a depender de la tabiquería que tengas, del ambiente que tenga. Puede ser, por ejemplo, si fuera una vivienda, las tabiquerías en viviendas son de 150 a 200 kilos metro cuadrado. Si fuera un hospital, los hospitales tienen entre pisos de 4 metros, por ejemplo, de tabiquería se incrementa el doble, probablemente. Y otras cargas también hay aparte, ¿no? Por ejemplo, cielos rasos, equipos fijos, sistemas anclados. Hay otras cargas muertas que podemos considerar, ¿no? Como los equipos fijos que les indico. Y bueno, ahí también tenemos la carga viva. La carga viva que tenemos, en la losa de entrepiso, ahí está la carga que sería la carga de los ambientes, ¿no? Por ejemplo, como les comenté, si era un gimnasio, si es un salón de clases, si es si es una sala de uso múltiple, si es un cine, si es un centro comercial, si es un hospital, va a depender siempre el ambiente, ¿no? Y bueno, también tenemos en losas de techo o azotea. Generalmente en losas de techo, en el último techo se considera una sobrecarga de 100 kilos metros cuadrados, ¿no? En la azotea también, una sobrecarga de 100 kilos metros cuadrados. Ya se sabe que en la azotea no se considera tabiquería. Bueno, estas serían las cargas gravitatorias, o sea, cargas que están en sentido de la gravedad, cargas que son el peso, ¿no? La carga muerta o la carga viva, ¿no? Es decir, cargas gravitatorias que son permanentes y cargas gravitatorias que son variables porque están en movimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros, sobre el edificio en el que estamos,
somos carga viva, ¿no? O sea, esa carga viva que digo que depende del ambiente, somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en tu casa habrán 2, 3 personas. O sea, la sobrecarga en viviendas es 200 kilos metros cuadrados, un poco bajo. Pero, por ejemplo, cuando es un hospital, en un hospital hay más personas y la sobrecarga en hospitales es 400 kilos metros cuadrados. Es un poco más porque hay mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, eso va a depender. Por ejemplo, en corredores, también en corredores de escaleras, en los que son los corredores, las pasarelas, escaleras, también la sobrecarga incrementa, ¿no? La sobrecarga es 400 kilómetros cuadrados también, ¿no? Entonces, eso sería en carga muerta y carga viva, ya para lo que son cargas gravitatorias. Ahora, si queremos hablar de cargas laterales, podemos hablar de dos tipos de cargas, las más conocidas, que son las cargas de viento, ¿ok? Acá como vemos las fuerzas de viento, cómo se incrementan en la altura, una carga de viento. ¿Y qué más? Y también tenemos acá, por ejemplo, las cargas de sismo. Bueno, viendo esta parte como carga de viento, tenemos ahí el viento, ¿no? El viento, sabemos que a diferencia del sismo, por ejemplo, la fuerza de viento se incrementa en la altura. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento es mayor a mayor altura. Ustedes se habrán dado cuenta, cuando están en un edificio, por ejemplo, van al primer piso, corre menos viento, se van al último piso, los sol y sombras, las sombrillas quieren volar y todo eso porque la velocidad de viento es mayor. Entonces, al ser la velocidad de viento mayor, acá vemos V máximo, ¿no? Acá vemos que la velocidad de viento es mayor. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber mayores presiones. Entonces, ahí en la norma, por ejemplo, este es lo que ven en la figura, es basado en la norma del AC7, ¿ok? En la AC7, en el capítulo 26, más o menos para lo que es el diseño de estructuras ante vientos, ¿no? De edificios contra viento. Pues acá hablan de un montón de factores de exposición, factores de topográficos, ¿ok? Un montón de factores que te dan una presión de viento en función a ciertos factores, ¿no? Acá como vemos en la figura. Entonces, acá lo que hice, acá simplemente traté de colocar la fórmula y ver, ¿no? Que la presión de viento va a depender de una cierta cantidad de factores y va a depender también cómo se encuentra el edificio. Si el edificio se encuentra cerrado o parcialmente cerrado, o si se encuentra completamente libre. Si se encuentra completamente libre, la fórmula a usar es la que está acá abajo, ¿no? En donde tenemos una presión de viento, un factor de ráfaga y un coeficiente de presión neta. Si tenemos que el edificio, para cualquier tipo de edificio en toda la altura, es un edificio, que es el caso más común, el de acá, ¿no? Que son cerrados o parcialmente cerrados los edificios. Entonces tenemos una presión, que es acá una presión y una succión, ¿no? Entonces acá tenemos un coeficiente de presión interna y acá un coeficiente de presión externa, ¿no? Que es la presión externa del edificio. Entonces acá sería esto como una presión y una succión. ¿Ok? Entonces, estos de acá serían para lo que es, para poder medir, para poder darle un número, para poder calcular la presión del viento. Ya que si yo calculo la presión del viento y luego eso multiplico por el área, puedo calcular la fuerza resultante sobre la estructura, ¿no? Por ejemplo, si tengo una presión de viento que sea 10 kilos por centímetro cuadrado y mi área vale 200 centímetros cuadrados, entonces ya podría calcular, multiplicando la presión por el área, la fuerza de viento que se va a colocar sobre la estructura, ¿no? De esa manera se diseñan los edificios o estructuras ante cargas de viento, ¿ok? O sea, es una carga que nosotros podemos aplicar de acuerdo a la norma AC7, o bueno, o también la norma peruana tiene en la norma 020, tiene un pequeño cálculo de viento, que es un cálculo más o menos, no es tan detallado y no tiene tantos factores como la norma americana, ¿no? La norma americana es bastante interesante porque crea un montón de factores que dependen de la topografía, de la altitud, de la dirección del viento, si hay ráfaga, si no hay ráfaga, ¿ok? Depende de muchos factores para darte unas fórmulas que son bien detalladas. Entonces, con eso se podría calcular la fuerza de viento. Es importante calcular la fuerza de viento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, o sea, mi estructura para que sea estable, mi edificio para que sea estable, tiene que resistir esta carga de viento. Capaz en países como Perú, donde tenemos una velocidad de viento que no llega ni siquiera a 70 kilómetros por hora, la fuerza de viento no sea el demandante, y el que sea la mayor carga demandante sea la carga sísmica. Pero en otros países que sí, ¿no? La carga de viento es bastante demandante. Por ejemplo, en países como en Dubái, por ejemplo, donde han construido las grandes torres como el Burj Khalifa, ¿ok?
Esos son diseñados para que puedan soportar ráfagas de viento, ¿no? Incluso le ponen dispositivos de protección sísmica para poder resistirlo. Por ejemplo, como sintonizadores de masa o, ¿no? Disipadores que lo colocan ahí para poder resistir estas fuerzas de viento que son muy grandes. Ahora, en el caso de Perú, somos un país netamente más sísmico, entonces nosotros tenemos que buscar también resistir no solamente cargas de viento, que son las que menos daño nos hacen, sino también poder resistir las cargas de sismo. Las cargas de sismo son bastante comunes, ¿no? Porque somos países de alta sismicidad, somos países que nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico, estamos cerca de una falla, ¿no? Fallas geológicas y todo esto. Entonces somos países susceptibles a sufrir eventos sísmicos. Por lo tanto, hay que diseñar los edificios no solamente para que soporten las cargas gravitatorias, como la carga en muerte viva, o sea, que es el peso de nosotros y nuestros muebles, la casa y todo eso, sino también resistir las cargas de viento. Por ejemplo, siempre se dice, ¿no? Una estructura puede estar parada 20 años sin sufrir ningún daño, pero cuando llega un terremoto que dura 30 segundos, la casa se viene abajo, ¿no? O sea, imagínense, o sea, en conclusión, la casa puede resistir más de 20 años con cargas gravitatorias, pero cuando viene una carga lateral horizontal que dura entre 10, 20, 30 segundos, la casa se viene abajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Que las cargas sísmicas son cargas de corta duración, pero sus efectos, sus consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Si la estructura no está correctamente diseñada. Acá veo una analogía, ¿no? Es como si ustedes, por ejemplo, colocaran un papel y acá colocan un libro, ¿no? Colocan un papel acá, perdón, acá atrás, y acá colocan un libro. Luego ustedes mueven el papel y el libro se va a caer. Ese es un sismo. El libro sería como un edificio y el movimiento que haces al tirar del papel sería como el movimiento del suelo producto de un sismo, producto de un terremoto. Entonces, cuando este libro puede estar así parado, y puede estar ahí seguramente, no sé, pues media hora, 40 minutos, y no se va a caer si no hay una carga, si no hay vientos fuertes por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura verticalmente se va a encontrar en equilibrio, ¿no? O sea, su peso se va a equiparar con la reacción del suelo o de la mesa y no va a haber ningún inconveniente. Pero cuando tú le apliques un movimiento en el suelo, este libro va a quedar descompensado, va a fallar por estabilidad y se va a voltear, se va a caer. ¿Por qué? Porque hay un movimiento en el suelo. Eso es lo que pasa con los edificios. Por eso los edificios se caen, pueden estar parados 20 años ante cargas gravitatorias, pero cuando viene un pequeño evento sísmico que dura 30 segundos, el edificio se va a caer. ¿Ok? Porque generalmente los edificios, especialmente cuando se hacen con autoconstrucción, las edificaciones están preparadas para resistir solamente cargas gravitatorias, pero ante cargas sísmicas tienen ciertas deficiencias. Entonces, al final de cuentas, un sismo es una fuerza lateral. Tiene una componente vertical, ciertamente, ¿no? Pero generalmente esta componente vertical es compensada con el peso del edificio. Y la que te va a estabilizar más es la carga lateral. Entonces, las normas de diseño también tratan de tratan de obtener esta carga sísmica mediante fórmulas, mediante formulaciones ¿ok? Para poder tratar de medir esas cargas laterales. Y esta carga lateral se mide como la fuerza cortante. La fuerza de sismo es igual a un coeficiente sísmico por el peso. Esto se basa mucho en la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza resultante. Fuerza es igual a masa, que es el peso, por la aceleración, ¿no? Y ese CSUS es un coeficiente sísmico, que es un coeficiente sísmico que tiene que ver mucho con la aceleración. Entonces, el peso de acá es lo que voy a, ¿no? Es lo que voy a sumar, ¿no? Este peso sísmico, ¿el peso de quién va a ser? Va a ser el peso de los muros, va a ser el peso de la losa, ¿ok? Va a ser el peso de los muros, va a ser el peso de la losa. ¿Qué más? A ver, va a ser el peso de los tabiques, el peso de los equipos, ¿ok? La sobrecarga que hay encima, ¿no? Con una reducción, un porcentaje. Entonces, todo eso va a ser el peso. Y el coeficiente sísmico, ¿cómo lo calculo? Este coeficiente sísmico generalmente es una fracción, es menor que 1. ¿Por qué? Porque se dice que la carga sísmica es una fracción del peso.
Puede ser un 30%, un 20%, un 50%. Cuando empezó a crear este concepto de coeficiente sísmico, se le daba al CSUS un 10%. ¿Ok? Y luego empezaron a generarse un montón de estudios para poder calcular este CSUS en base a las propiedades, a los estudios de riesgo sísmico, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la norma de diseño, por ejemplo, en el AC7 estipula esta formulación para calcular estos coeficientes sísmicos. Primero que calcula los factores del S sub D, S sub D1, ¿en base a qué? En base a una categoría de diseño sísmico, que está en base a unos mapas de aceleraciones, ¿ok? O también si no los tienes, puedes obtenerlos en base a estudios de riesgo sísmico. Y con esos parámetros, lo que construye es un espectro de diseño. Es un espectro de diseño, ¿ok? Y con este espectro de diseño, de acuerdo a los periodos del edificio, voy a calcular el coeficiente sísmico, ¿ok? Que es la aceleración entre un factor R por un factor E, que es la importancia. Y la importancia va a depender del uso del edificio, si es un colegio, si es una vivienda, si es un hospital. Si es un hospital, tiene gran importancia, ¿no? 1.5, si es una vivienda, tiene una importancia de 1, por ejemplo. Entonces, son coeficientes sísmicos estos de acá. De esta manera se trata de medir el coeficiente sísmico. No entro a mayor detalle porque seguramente esto de acá es muy numérico, eso se puede ver más a detalle en un ejemplo de cálculo. Bueno, acá están toda la categoría sísmica que puede tener, todos los coeficientes y la explicación de cada uno. Y bueno, eso sería con la norma americana, ¿no? La norma americana, en base a sus condiciones de sitio, establece un espectro de diseño. Pero nosotros no todos podemos aplicar esa norma americana, porque no todos los países tenemos las condiciones de sitio que tienen los americanos, ni el mismo tipo de falla sísmica, ¿no? Entonces nosotros en Perú también, por ejemplo, tenemos una norma de diseño y tenemos un espectro de diseño. En base a estudios de riesgo sísmico, nosotros clasificamos, por ejemplo, el mapa del Perú en 4 zonas sísmicas, ¿no? Siendo la línea roja la zona de mayor intensidad sísmica, ¿no? La zona y que tiene la mayor aceleración sísmica, ¿ok? Entonces está toda esta línea roja que está cerca a lo que es esta falla, que es la falla oceánica con la continental, ¿no? Que es el encuentro entre esas dos fallas, por eso tenemos acá la línea roja, que es una zona que tiene un gran riesgo sísmico, ¿ok? Entonces, ahí establecemos este espectro de diseño. Y en ese espectro de diseño vamos a establecerlo también en función de unos factores del suelo. ¿Y eso qué son? Son condiciones de sitio. Porque sabemos muy bien lo siguiente. Me hubiera gustado también colocar en una figura que la respuesta que la aceleración del suelo va a depender del tipo de suelo. Suelos rígidos, ¿qué van a hacer? Suelos rígidos generalmente atenúan el sismo y suelos blandos lo que hacen es amplificar el sismo. Por eso ustedes van a ver que en ambas formulaciones, tanto en la norma americana como en la norma peruana, la aceleración sísmica va a depender de las condiciones del sitio. Va a depender de las condiciones del sitio, del tipo de suelo. Por eso ponemos un mapa, ¿no? De aceleraciones. ¿Por qué? Porque en zonas que tengan suelos más blandos, la aceleración sísmica es mayor, y en zonas que tengan suelos más rígidos, la aceleración probablemente sea menor. Y en roca, ni qué decir, ¿no? En roca la atenúa un poco más todavía. Entonces, por eso vemos esas formulaciones, ¿no? De la fuerza cortante, la fuerza sísmica es igual a un coeficiente por un peso sísmico. Siendo este coeficiente, igual la norma peruana sería un factor de zona, que es el Z, un factor de uso, que tiene que ver mucho con el factor I de la norma americana, acá le ponemos uso, ellos le llaman importancia, acá le llamamos uso, un factor C, que depende también de lo que es esta formulación para lo que es el espectro de diseño, y un factor S, que tiene que ver mucho con el tipo de suelo. Acá tenemos 4 tipos de suelo, S sub 0 roca, S sub 1 suelos rígidos, sub 2 suelos blandos, y S sub 3 muy blandos, ¿no? Entonces, eso sería para poder, ¿qué? ¿Cuál es el fin de hacer todo esto? Calcular la fuerza sísmica. El objetivo de, tanto para norma americana como norma peruana, que es calcular la fuerza sísmica, la fuerza que va a desestabilizar mi estructura, la fuerza que voy a aplicar sobre la estructura. ¿Ok? Entonces, calculando la fuerza sísmica, voy a diseñar mi edificio, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos parámetros sísmicos, y no solamente sísmicos, ¿no? Si tienes en tu localidad una carga de viento considerable, también consideras viento, no solamente sismo. Acá están las 2 formulaciones que puedes usar, la formulación de viento y la formulación de sismo. La formulación de viento, la norma peruana no lo coloco porque es muy simple, es muy sencilla. ¿Ok? Esto tiene muchas complicaciones, es bien sencilla, bien simple.
Bueno, entonces, en resumen, el diseño sismorresistente convencional, ¿qué hace? Nosotros tenemos un edificio, claro que no está construido, tenemos un edificio, y lo que hacemos es modelarlo. Lo modelamos en un software de cálculo. Hacemos un modelo lineal elástico. Definimos un espectro de diseño dependiendo de las condiciones de sitio, de dónde se encuentra el edificio. Calculamos un espectro de diseño, y con ese espectro de diseño, ¿qué voy a hacer? Calcular la fuerza sísmica. Obtengo la fuerza sísmica y luego calculo cuánto se desplaza mi edificio en base a esta fuerza sísmica. ¿Y qué hace la norma? Toda norma de diseño sismorresistente se basa en un control de desplazamientos, en un control de deformaciones, en un control de derivas de piso. Por ejemplo, la norma peruana te dice que un edificio de concreto armado la deriva no debe ser mayor al 7 por 1000, o sea, debe ser menor al 7 por 1000. Entonces tengo que verificar que todas mis derivas sean menores a 7 por 1000. Porque si una deriva pasa a 7 por 1000, el edificio va a tener complicaciones y probablemente ya esté pasando, si hablamos en un diseño por desempeño, y esté llegando a una previsión de colapso o a un colapso. Es decir, que debemos respetar las derivas que nos indican las normativas de diseño sismo resistente. Por ejemplo, la norma americana también nos indica derivas admisibles y la norma peruana también nos indica derivas admisibles. ¿Ok? Entonces, eso sería un diseño sismo resistente, ¿no? Hacemos un modelo lineal elástico, en ese modelo aplicamos cargas gravitatorias como carga muerta, carga viva, luego defino un espectro de diseño, con ese espectro de diseño, en función a las características del edificio, voy a calcular una fuerza sísmica, esa fuerza sísmica aplico en el edificio de esta manera, la aplico en el edificio, y luego con esa fuerza sísmica calculo un desplazamiento, ¿ok? Calculo un desplazamiento, y este desplazamiento lo controlo. ¿Lo controlo en base a quién? A las tablas de desplazamientos o derivas, ¿no? Hago un control de desplazamientos. Entonces, el diseño sísmico convencional se basa más que nada en un control de desplazamientos. ¿Qué es eso? Por eso le llaman diseño basado en fuerzas. Y hoy en día este diseño basado en fuerzas tiene muchas contradicciones, tiene bastante se han encontrado muchas deficiencias, ¿no? Hoy en día se quiere sacar ya normativas, ya no con diseño basado en fuerzas, sino diseño basado en desplazamientos. ¿Por qué basado en fuerzas? Porque yo calculo una fuerza sísmica con estas formulaciones, y con esta fuerza sísmica voy a calcular un desplazamiento, y ese desplazamiento lo voy a controlar. Entonces se llama un diseño basado en fuerzas. ¿Ok? Que muchas investigaciones han dicho que no es tan eficiente y prefieren cambiarlo en el tiempo. Seguramente de algunos años cambiará eso. Ahora, lo que se busca es un diseño basado en desplazamientos, ¿no? Es decir, teniendo un desplazamiento admisible, con eso voy a calcular y voy a calcular la fuerza con la que debe ser diseñada mi edificio. ¿Ok? Bueno, hemos hablado acá de las fuerzas y de lo que es el diseño sismo resistente convencional, pero también pasamos de algo, ¿no? Acá. Indicamos nosotros que acá tenemos una fuerza sísmica, ¿no? En función al espectro de diseño voy a calcular una fuerza sísmica. Pero esta fuerza sísmica va a depender de varios parámetros, de varios factores. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles dependen de estos factores? Depende del edificio. Bueno, va a depender mucho del modo de vibración del edificio y de su periodo fundamental. Cuando hablamos de edificaciones siempre nos importan dos cosas: los modos de vibración y el periodo fundamental. El periodo del primer modo del edificio es muy importante, ¿no? El primer modo en una dirección, el segundo modo en otra dirección, y luego tenemos un modo torsional también, por ejemplo. Entonces, los modos de vibración de un edificio nos dicen mucho del comportamiento del edificio. En edificios de bajos niveles, por ejemplo, estos modos son netamente traslacionales y un pequeño rotacional. En edificios altos, estos modos de vibración son un poco diferentes, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, que las edificaciones convencionales, tenemos un edificio de N niveles, ¿ok? Si consideramos diafragmas rígidos, siendo un diafragma rígido una losa de entrepiso que tenga un espesor mayor a 5 centímetros, podemos este edificio simplificar el cálculo y analizar simplemente un modelo de acoplamiento cercano o lejano. Este es un acoplamiento cercano de masas y resortes. ¿Ok? Tenemos un sistema de masas y resortes, donde las masas son el peso de cada piso, el peso del piso N, del piso 1, el piso 2, y las rigideces, que son los resortes, es la rigidez del sistema de vigas y columnas y muros, ¿no? La rigidez lateral. Entonces, un edificio podemos simplificarlo para un análisis modal espectral en lo que es un sistema de masas y resortes. Y resolviendo el sistema de masas y resortes, yo voy a encontrar las formas de modo, los modos de vibración. ¿Qué es un modo de vibración? Podría decirse que es la forma de bailar de un edificio, la forma de moverse de un edificio cuando viene un sismo, ¿no?
¿no? Sus formas de modo, sus formas de vibración. Tenemos un edificio, por ejemplo, de 5 niveles y tenemos modos traslacionales. Entonces tenemos acá, si son 5 niveles, tenemos una forma de vibrar por cada piso. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 modos de vibración. Tenemos 5 modos de vibración. El primer modo de vibración generalmente es el modo fundamental, es el modo predominante, el que tiene mayor participación de masa. Luego tenemos los segundos modos, terceros modos, cuartos modos, quintos modos. ¿Ok? Si no hacemos un adecuado control del edificio, puede ser que el modo 2 sea el modo predominante, ¿no? Y nos cause problemas en la edificación. Nuestros cálculos de diseño generalmente están establecidas para tener que el modo predominante sea el modo 1. Y en edificaciones altas, esto suele cambiar un poco, ¿no? Entonces, pero en conclusión, sería si tengo 5 pisos, 5 modos de vibración. Si tuviera 6 pisos, 6 modos de vibración. ¿Ok? Entonces hay que hacer el control de estos modos, hay que medir, ¿no? Cuánto serían las formas de vibrar. Y cada modo de vibrar tiene un periodo. ¿Qué es un periodo? Es el tiempo que se tarda en ir y venir. O sea, en ir y venir, el edificio, por ejemplo, que se mueve para acá, el otro se movería para acá. Imaginemos que estos sean iguales. Entonces es lo que se tarda en ir y en venir y en regresar a su sitio. Es decir, cuando parte de 0 a 1, de 1 va a 2, de 2 regresa a 0. Entonces, todo ese tiempo en el que se tarda en ir, regresar y venir es el periodo. Entonces, cada modo tiene su periodo de vibración. Cada modo tiene un periodo de vibración. ¿Ok? Y tiene una participación, ¿no?, de masa. Entonces, acá tenemos los modos traslacionales. Entonces, la respuesta de un edificio va a depender mucho de su modo de vibración. La respuesta de un edificio va a depender mucho del modo de vibración. No solamente tenemos modos traslacionales, ¿no? Generalmente cuando hacemos un cálculo de una edificación, los primeros dos modos son traslacionales, uno en dirección X, la otra en dirección Y, y el tercer modo es un modo rotacional o un modo torsional, ¿no?, que se le receta, ¿no? Entonces, estos modos torsionales hay que tener mucho cuidado. Los modos torsionales causan daños en las edificaciones, ¿no? Este es el modo torsional, ¿te das cuenta?, ¿no? Cuando se desplaza en X sería así, desplazamiento en X, pero acá, en este modo torsional, lo que ha hecho el edificio es girar. Ha girado un ángulo, ¿ok? Y ese giro en ese ángulo causa destrucción en las viviendas. Hay que tener mucho cuidado con los modos torsionales en las edificaciones, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, a modo de adelanto, vemos que acá tenemos una vivienda y tenemos que, a veces solemos colocarlas, vemos un cajón de ascensor y decimos, pensando que hacemos bien al edificio, lo aprovechamos y lo convertimos en placa. Pero ¿qué sucede? Que capaz por acá no hay placas, ¿no?, que continúen en la altura. Entonces, cuando colocamos acá una placa, lo que estamos haciendo es trasladar la rigidez, perdón, el centro de rigideces y alejarlo del centro de masas. Y al alejar el centro de rigideces del centro de masas, estoy creando una gran excentricidad. Y si yo aumento la excentricidad, estoy aumentando el brazo de palanca del sismo. Y tú sabes muy bien que si yo multiplico el brazo de palanca por la fuerza sísmica, eso se vuelve un momento torsor. Entonces, estoy incrementando lo que es el momento torsor, y eso puede originar finalmente mayor daño en mi edificación, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de edificios altos. En edificios altos generalmente, y tenemos aquel espectro de la norma, ¿no?, un espectro de diseño sísmico, los edificios altos, su periodo de un edificio alto ronda entre ¿cuánto, no? 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Entonces, los primeros modos están por acá, de vibración. Los segundos modos son menores, y los tercer modo rotacional son los que están, los más pequeñitos, ¿no? Entonces, los primeros modos de los edificios altos son largos, ¿no? Un edificio alto de 20 niveles tiene generalmente un periodo de 2 segundos, 1.8 segundos, 1.6 segundos. Y por eso a veces indican, ¿no?, que aislar un edificio alto no vale la pena. O sea, aislar significa colocar aisladores de base en un edificio alto. Porque cuando coloco aislamiento de base, ¿qué estoy haciendo? Cuando tú colocas un aislador a un edificio, ¿cuál es el objetivo? Alargar su periodo del edificio para reducir la demanda. Pero un edificio alto ya tiene un periodo largo, y alargarlo más muchas veces ya no tiene sentido, porque no hay una gran reducción de demanda. Entonces, no se cumple el objetivo, ¿no? Entonces, por eso se dice, bueno, y lo que quería decir acá es que edificios altos tienen periodos altos, ¿ok? Edificios altos tienen periodos altos. Bueno, vamos a hablar ahora también de lo que son los elementos estructurales.
¿ok? Porque ya hemos visto acá, he tratado de comenzar en todo el orden posible, viendo cargas gravitatorias, cargas laterales como la de viento y el sismo, más o menos explicar a grandes rasgos lo que es la norma sismo resistente americana, la AC7, la norma Perone 030, explicar cómo es el proceso de diseño sismo resistente convencional, ¿no? Que es un modo de vibración de un edificio, que es el periodo fundamental de un edificio, por ejemplo, ¿ok? Y, y luego vamos ahora entrar a lo que es el diseño estructural, a describir rápidamente lo que son elementos estructurales. Yo tengo un edificio, por ejemplo, tengo varios elementos estructurales. Tengo vigas, por ejemplo, tengo vigas. Las vigas son estos elementos. Tengo columnas que transmiten carga axial. Tengo las losas. Ese sistema de losas es el sistema que va a resistir las cargas de gravedad. Tengo las columnas y los muros. Las columnas y los muros son el sistema resistente a cargas laterales. ¿Ok? Entonces, todo eso sería un edificio. Está compuesto por pórticos y muros de corte, que es el sistema resistente a cargas laterales, que son estos, unas columnas. Y este de acá es el muro de corte, con las placas. Tengo este de acá es la losa. La losa es la que va a resistir las cargas de gravedad. ¿Ok? Y bueno, también tenemos las cimentaciones, zapatas aisladas, zapatas combinadas, vigas de cimentación, vigas de conexión, ¿ok? Plateas de cimentación, pilotes, o sea, dependiendo de la complejidad del proyecto se puede extender esto más. ¿Ok? Pero un sistema, todos esos elementos son los que tiene un edificio. Tienes losas, tienes vigas, tienes columnas. Las losas pueden ser losas planas, losas macizas, pueden ser losas aligeradas, por ejemplo, ¿no? Un sinfín de losas. Tenemos acá, por ejemplo, muros de concreto, podemos tener muros de bañilería, si fuera mampostería, ¿no? Y así, incluso si estamos hablando acá de concreto armado, ¿no? Podemos también tener estructuras de acero. Entonces tendríamos también acá columnas metálicas, arriostres metálicos, o sea. Pero en conclusión, son estos, ¿no? Las losas son los sistemas resistentes a cargas gravitatorias y las columnas y los muros, o las diagonales, que acá hubiera una diagonal también, por ejemplo, eh, serían los sistemas resistentes a cargas laterales, ¿ok? Entonces, ya terminando de hablar de lo que son elementos estructurales, vamos a hablar de la estructuración. La estructuración, como les comenté, era un paso sencillo, pero muy importante. Sencillo, ¿por qué? Porque sin necesidad de hacer grandes cálculos, ni modelamientos numéricos, ni modelamientos en software, y tantas horas, simplemente es agarrar un plan de arquitectura, agarrar otras especialidades, empezar a compatibilizar y asignar columnas, asignar placas o muros, colocando ejes, definiendo, armando el esqueleto, la estructura. Eso se le llama la estructuración, ¿no? En donde yo predimensiono, asigno elementos resistentes y establezco ya lo que va a ser el esqueleto de mi estructura, ¿no? El sistema resistente de mi estructura. Entonces, esto de ahí, como es donde nace el proyecto estructural, es muy importante, es un paso muy importante, se podría decir que es uno de los más importantes. Hay que hacerlo bien, porque si partes de una mala estructuración, por más que hagas análisis complejos, vas a tener siempre resultados no tan confiables. Y eso lo dijo muy bien el doctor Vitelmo Bertero, ¿no? Es una frase que me parece muy interesante, en donde él indica que si él tuviera que vivir en un edificio bien estructurado, pero analizado con métodos aproximados, ¿ok? O elegir contra un edificio mal estructurado, pero analizado con métodos computarizados exactos y seguramente con elementos finitos, con cálculos, con computadoras de gran poder, él prefiere vivir en el primer edificio. Es decir, él prefiere vivir en un edificio que sea bien estructurado y calculado con análisis simples y sencillos y aproximados, a vivir en un edificio mal estructurado, pero analizado con software de última generación, con métodos numéricos complejos. ¿Por qué? Porque su principio del doctor Vitelmo Bertero, que es un doctor en ingeniería estructural, él indica, ¿no?, que lo más importante siempre es una buena estructuración. Una buena estructuración te va a llevar a tener un buen proyecto estructural, ¿no? Un buen diseño, un buen edificio. Entonces, eso podemos amarrarlo con lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú hayas colocado tus muros acá.
¿no? O tengas una vivienda de esquina, o hayas colocado inadecuadamente tus ascensores, ¿no? Acá puedes haber colocado tu ascensor, por ejemplo, ¿no? Acá una caja de escalera, por ejemplo. Pero que estoy originando que estoy llevando el centro de rigideces muy lejos. Acá está el centro de masas, alejo el centro de rigideces, y eso que origina que acá hay un brazo, y eso origina que acá hay un momento torsor. Este momento torsor que vemos acá es el que va a hacer que las estructuras colapsen. Vamos acá, ¿no? Acá está el colapso. Entonces, ¿qué debemos evitar? ¿No? Cuando él te habla de una buena estructuración, esto es estructurar, por ejemplo. Tengo que estructurar de forma consciente, siempre teniendo en cuenta que a simple vista, que mi centro de masas con mi centro de rigideces no se alejen demasiado. ¿Ok? Primer paso, ¿no? Siempre es estructurar con el objetivo de reducir la excentricidad, ¿no? Porque si origino grandes excentricidades, este edificio va a sufrir mucho ante un sismo, una carga sísmica, porque va a haber una torsión extrema. Y hay que tener mucho cuidado con esos temas de torsión extrema. No no necesitamos hacer un gran cálculo muy complejo que demore 7 horas en correr para darnos cuenta de eso, ¿no? Simplemente, a simple vista, con una estructuración sencilla, puede evitar estar cayendo en torsiones extremas que van a, al final de cuentas, causar el colapso de mi vivienda. Algo más que debemos evitar, por ejemplo, son los pisos blandos, son columnas cortas, entre otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, tenemos también ahí lo que son cuando no hacemos continuidad en los elementos estructurales. Por ejemplo, en el caso de Perú, cuando he revisado proyectos, he visto mucho que usan losas de transferencia, es decir, que las columnas parten de una losa del primer piso, lo cual, si nos ponemos exquisitos con las normativas, está prohibido, ¿no? En zonas sísmicas, los elementos resistentes tienen que tener continuidad estructural, desde cimentación hasta el piso que tengan que usar, ¿no? Pero a veces por ganar, por querer sacar el proyecto adelante, lo que hacemos es simplemente usamos sistemas de transferencia en donde colocamos las vigas o hacemos nacer columnas en losas, ¿no? Lo cual en zonas sísmicas está prohibido, ¿no? Y no debería usarse. Entonces, podría decirse que también es lo que debemos evitar, ¿no? O sea, siempre, pero ¿no? Un tip, por ejemplo, siempre cuando inician un proyecto, traten de que sus sistemas estructurales, sus vigas y columnas tengan toda la continuidad posible, desde la cimentación hasta el piso que ustedes requieran proteger, de preferencia el último nivel. ¿Y qué más? Tratar de distribuir sus columnas y sus muros de forma simétrica, porque si no es de forma simétrica van a originar esto, ¿no? ¿No? Grandes excentricidades lo que va a producir colapso por torsión extrema, ¿no? Por ejemplo, hay que tener cuidado con los pisos blandos, ¿no? ¿Qué es un piso blando, no? Son edificios que tienen columnitas en el primer nivel y una gran masa arriba. Prácticamente está que se comportan como un péndulo invertido, ¿ok? En donde tiene más rigidez arriba que abajo, ¿no? Y eso origina que los edificios fallen. Esto, por ejemplo, son edificios antiguos. En Lima se usaba estos edificios cuando no se podían hacer sótanos, ¿no? No había muchos, las constructoras no hacían muchos sótanos, lo que hacían era el primer piso, full estacionamientos, y el segundo piso para arriba eran departamentos. Entonces, generalmente, cuando uno va a edificios antiguos, que son residenciales antiguos, multifamiliares antiguos, lo que encontramos son que estos edificios casi todos van a fallar por piso blando. ¿Ok? La mayoría va a fallar por piso blando. El otro sería la columna corta, ¿no? Esta columna corta es una falla bastante común encontrarlas, especialmente en viviendas de autoconstrucción o edificaciones muy antiguas, ¿no? Hay que tener cuidado con las columnas cortas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es reducir la longitud de la columna. Si reducimos la longitud de la columna, su rigidez de la columna, ¿qué sucede? La rigidez de la columna, sí, ¿no? Se incrementa en esta parte lo que es la fuerza cortante, ¿no? La cortante en esta parte se incrementa y origina que esta columna falle de manera frágil, ¿no? Bueno, en edificios altos, generalmente lo que se tiene son los siguientes sistemas estructurales, ¿no? Que son los shear wall, es decir, que son los muros de corte. ¿Vieron acá qué edificio tan estructuralmente está bien, ¿no? Arquitectónicamente no sé, seguramente no le gusta a los arquitectos, pero estructuralmente sí veo un edificio que tiene un núcleo central, un núcleo, unos muros muy interesantes, columnas bien distribuidas, y los muros de corte, los muros laterales, los muros de concreto,
bien distribuidos y de forma simétrica, ¿no? Es un edificio interesante, bien distribuido de forma simétrica. Es un edificio, por ejemplo, de muros. Otro caso sería un edificio en el núcleo central, ¿no? En estos edificios núcleo central generalmente tenemos un gran núcleo que tiene un gran espesor. Acá ven que tiene un espesor bien delgado. No es que sea tan delgado, ¿no? Es un espesor no tan grueso, pero el de acá tiene espesores de 1 metro, 2 metros de muro, de espesor del núcleo central, y luego tiene algunas otras columnas, y luego tiene losas, y generalmente estas losas son losas macizas, pero de sección plana, no hay vigas, ¿ok? Y claro que las losas tienen sus ábacos, para que las losas no fallen por funcionamiento, tienen unos ábacos, acá unos ensanchamientos, en donde se conectan con columnas, ¿no? Pero acá tenemos dos sistemas, un sistema de muros y columnas y un sistema de núcleo central, ¿no? En esos dos sistemas generalmente podemos diseñar edificios. Aparte hay otros más, ¿no? Los sub-reader, por ejemplo, que son otros sistemas, o también uso de dispositivos de protección sísmica. Bueno, generalmente el edificio que vamos a diseñar son así, ¿no? De muros y columnas o de núcleo central. Por ejemplo, el edificio que voy a diseñar en el curso que voy a dictar de acá al día lunes, va a ser un edificio de columnas y muros. ¿Ok? Es un edificio de columnas y muros de 20 pisos. Ahora, vamos a hablar, ya hemos definido acá y hemos estructurado teniendo en cuenta no caer en estos pecados, ¿no? Que son una torsión, piso blando, columnas cortas, ¿ok? Y otras más, y estructurar de manera eficiente. Elegir un sistema estructural, un sistema de muros, un sistema de columnas, un sistema de núcleo central, ¿ok? Y luego procedo a hacer el modelamiento. Entonces, en el modelamiento, dependiendo del software que use, puedo elegir muchos tipos de modelamiento. Acá ven, ¿no? Diferentes formas de modelar de una estructura real, ¿no? Esta es la estructura real. Por ejemplo, lo puedo modelar con sólidos. Claro que es bastante complicado y te va a correr en horas seguro, porque un sólido demora en correr bastante. O lo puedo modelar en un elemento 3D, pero con una losa shell, o simplemente 3D nada más. O también lo puedo modelar como hacían antiguamente, ¿no? Antiguamente hacíamos Cani y Cross y simplemente analizábamos pórticos en 2D, ¿no? Los de los edificios antiguos, por ejemplo, se hacían con Cani y Cross y solamente se analizaban pórticos en 2 dimensiones. Luego se hicieron los cálculos tridimensionales, pero no se consideraba la losa, simplemente se consideraba puntos de diafragma rígido y la carga de la losa se distribuía en las vigas. ¿Okay? Hoy en día, gracias a los programas que tenemos, podemos modelar los pórticos, modelar las vigas, y las losas podemos modelarlos con elementos tipo shell. Entonces, el modelo que generalmente usamos más es el de acá, ¿no? Es el 3D Plate Frame, ¿no? 3D Shell Frame o 3D Plate Frame, en donde modelamos las vigas y las columnas como si fueran elementos tipos frame, tipos barras, y las losas y los muros como elementos tipos muros, tipo shell, ¿no? Ok, este análisis 2D es antiguo, ¿no? Acá, por ejemplo, usamos el método de Cross o de Cani, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, en particular, que cuando diseño una estructura complicada, hacer un cálculo en 3 dimensiones, pero siempre para verificar que mis resultados son adecuados, hago un cálculo en 2 dimensiones, ¿no? Y podemos aplicar un Cani y un Cross, o simplemente modelamos el edificio en 2 dimensiones, porque con ese pórtico en 2 dimensiones, ¿no? Para verificar más que nada que los cálculos y el acero de refuerzo sea el adecuado, cuando tenemos ciertas dudas del comportamiento estructural. Bueno, entonces podemos hacer este tipo de modelamiento. Acá tenemos un modelo de un edificio, ¿no? Es un edificio bien grande de 40 niveles, me parece, que tiene sótanos, ¿ok? Un edificio grande que tiene sótanos. Y bueno, y acá en el mercado nos ofrece una gran cantidad de programas para modelar. Por ejemplo, ustedes pueden modelar con el software ETAPS o ETAPS, con el SAP 2000, con el Robot Structural, con el Midas Gen, con el CIPE, con el SAP Pro. O sea, existe una gran gama de programas de cálculo para hacer el análisis y el modelamiento y análisis estructural. Y bueno, estos programas también te pueden ayudar con el diseño, ¿no? Aunque siempre es conveniente el diseño verificarlo manualmente también, ¿no? Pero acá ven ustedes que pueden modelar un edificio con diferentes software, ¿no? Acá tienen un TAPS, un SAP 2000, un Autodesk, un Midas, un StatPro, un ZIP. Hay que tener en cuenta algo, que cuando hacemos nosotros un modelo estructural, difiere mucho de un modelo arquitectónico. En un modelo arquitectónico, por ejemplo, como hacerlo en el Revit, un edificio,
a veces se confunden, ¿no? Y piensan que porque saben dibujar el elemento en un software como el Revit o como el Robot, ya saben analizar. Es muy diferente el modelo estructural, porque el modelo estructural, la parte gráfica, la parte que tú ves, simplemente te ayuda, ¿no? Es una forma de ayudarte que has conectado bien las vigas y columnas. Pero hay que entrar a detalle, ¿no? Hay que verificar que esa columna esté correctamente conectada con la viga, hay que verificar que esa columna esté correctamente orientada, hay que verificar que esa viga también esté adecuadamente apoyada, ¿no? O que esa viga reciba adecuadamente la losa, o que la losa que estés colocando en el modelo sea una losa en dos direcciones, no en una dirección. Hay que verificar que la escalera sea quien se apoye en la viga y no que la viga se apoye en la escalera, porque me ha tocado revisar un proyecto en donde le salía poco momento en la viga y al final de revisión del modelo me di cuenta que la viga era la que se apoyaba en la escalera y no al revés. Entonces, cuando hacemos un modelo hay que verificar bastante el resultado en los esfuerzos, ¿no? En momentos flectores, cargas axiales, ¿no? Para tratar de ver que este modelo representa lo más cercano posible a la realidad del proyecto, ¿no? En la realidad del edificio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos acá, y ahora vamos a ver acá de esfuerzos. Acá comenté de esfuerzos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando les comenté que vi ese proyecto en donde una columna, en donde en vez de que la escalera se apoye en la viga se apoyaba en la escalera, ¿cómo me doy cuenta? Verificando esfuerzos, ¿no? Lees, por ejemplo, oye, ¿por qué esta viga, si se apoya en la escalera, debe tener un momento flector de tanto? ¿Por qué el momento es tan corto? ¿Y por qué la escalera tiene carga axial? Si la escalera no carga carga axial, solamente es momento flector. Entonces empezamos a verificar, a leer esfuerzos, y con eso nos damos cuenta que el modelo está bien o el modelo está mal, ¿no? Y ahora, ¿qué son esfuerzos? Entonces acá vamos a hablar sobre los esfuerzos internos en los elementos. Esto de acá lo saqué de una cuenta interesante de Pro Level Civil Engineer, que tiene animaciones muy interesantes en lo que son el comportamiento de los elementos. Me pareció interesante colocarlo acá para que ustedes puedan ver, ¿no? Por ejemplo, esta es una viga y una viga trabaja flexión. Entonces, un esfuerzo interno sería la flexión. Esta flexión va a originar internamente en la viga tracción y compresión. Donde ocurre un esfuerzo en tracción, coloco fierro, porque sabemos que el concreto solamente resiste compresión y una mínima cantidad de tracción. Entonces, para que eso trabaje como un elemento compuesto, entonces tengo que hacer que una fibra del concreto, de la viga, va a trabajar a compresión, lo que va a ser tomado por el concreto, y la otra parte del elemento va a trabajar a tracción, y eso va a tomarlo el acero de refuerzo. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Pero eso es resultado de ¿qué? De un momento flector que aparece debido a una carga de diseño, o una carga, ¿no? ¿Qué carga? La carga muerta, la carga viva, la carga sísmica, la que vimos en antes. Entonces acá colocamos y vemos, ¿no? Acá te dice, ¿no? Te muestra una barra de acero. Acá se coloca abajo una barra de fierro, una barra de acero. Se coloca la carga, se aplica la carga, y vas a darte cuenta de lo siguiente, que en la fibra superior, acá se aplica una carga, en la fibra inferior trabaja en tracción, en la fibra superior en compresión. La fibra inferior, al estar en tracción, va a necesitar fierros, aceros de refuerzo. ¿Okay? Entonces, ¿y qué sucede? El concreto no trabaja tracción. El concreto no resiste tracción. Resiste muy poco. Si no colocamos acero de refuerzo, esta parte se va a irritar terriblemente. Entonces, eso nos obliga a colocar esas barras de refuerzo. Las barras corrugadas. Las barras corrugadas van a trabajar embebidas con el concreto y van a trabajar y van a asumir estas fuerzas de tracción producto de ese momento flector. ¿Ok? Y acá vemos la viga completamente armada, ¿no? Donde acá es en tracción, acá es compresión, y lo que se origina acá es un diagrama de momentos flectores. Entonces, la viga trabaja a flexión. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, esa es la gran diferencia o ese es el aporte que damos los ingenieros estructurales o civiles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como ingenieros, ustedes tienen que presentar siempre una memoria de cálculo. Eso quiere decir que todos nuestros planos que hagamos tienen un respaldo técnico. Si yo le coloco acá abajo 2 fierros de 5 octavos, es porque tiene un respaldo técnico, porque estos 2 fierros de 5 octavos van a soportar un momento flector, no sé, de 10 toneladas fuerza, y la carga que voy a aplicar es 8. Entonces eso me quiere decir que los fierros que estoy aplicando acá van a poder soportar el momento que la carga que se está aplicando. ¿Por qué no has colocado 3? Porque no necesitaba más fierro. ¿O por qué no has colocado en vez de 2 de 5 octavos, 2 de media?
porque con 2 de media no soportaba los 8, 2 de media capaz resistía 6, entonces no soportaba y esta viga podía fallar. Entonces nosotros tenemos que sustentar nuestros cálculos. ¿Por qué le has colocado 2 barras de 5 octavos? Porque 2 barras de 5 octavos tienen un momento nominal, un momento resistente de tanto, y la carga que se está aplicando da un momento último de tantos, ¿no? Entonces nosotros siempre colocamos una cantidad de fierro en respuesta o como resultado de la demanda, ¿no? De la demanda de carga. ¿Y la demanda de carga quién va a ser? ¿La carga muerta, la carga viva, la carga de viento o la carga sísmica, ¿no? Entonces nuestro diseño en base a lo que es la geometría, dimensiones y cantidad de fierro, va a responder a unas cargas, ¿ok? Unas cargas de sismo, unas cargas de gravitatorias. Bueno, acá también vemos en una columna, ¿no? Tenemos una columna, y esta es una columna que la forma de trabajar, una columna se comprime, ¿ok? Una columna se comprime. Acá vemos una falla de la columna que le llaman el pandeo. Hay que tener cuidado, ¿no? En el pandeo de las columnas, por ejemplo. ¿Qué es el pandeo? El pandeo es un modo de falla frágil que no deja que la columna tome su verdadera capacidad de carga. ¿Debido a qué? Debido a que la columna es muy esbelta. Entonces, por eso nosotros tenemos que dimensionar adecuadamente. Cuando dimensionas una columna, la dimensionas para que no sea esbelta, para que sea una columna, para que trabaje como una columna, no una columna larga, sino una columna que no falle por pandeo, sino que trabaje en compresión, ¿no? Y no falle en pandeo. Entonces, la compresión, si no la controlamos adecuadamente, se puede convertir en un colapso del edificio debido a que la columna falló por pandeo. Estas fallas de pandeo son bien comunes, ¿ok? O sea, si ustedes se pueden investigar, muchos edificios y puentes han fallado por pandeo, porque no hay un adecuado control de los esfuerzos de compresión. Cargas axiales. Una carga axial es una carga en compresión. Bueno, acá vemos una viga que falla por torsión, ¿no? Esta es la gran torsión. Hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, hay las escaleras que tienen, en donde las gradas se apoyan, que salen de las vigas en voladizo. Esta grada o esta plataforma va a hacer que esta viga trabaje en torsión, ¿no? Le genera un momento en ese sentido, ¿ok? Le origina un momento flector así. Y hace que este elemento que está acá gire, ¿no? Gire de esta manera. Entonces está trabajando, ¿qué? ¿En qué? Está trabajando en torsión, ¿no? Entonces, acá es un esfuerzo que se origina. Bueno, acá vemos otros más, ¿no? Por cargas gravitatorias, la edificación trabaja de esta manera, miren. Acá se deflecta y él se comprime. Pero cuando viene el sismo, hay que tener cuidado. Cuando viene el sismo, el movimiento ya no es vertical, el movimiento es lateral. Entonces hay que tener cuidado también con los esfuerzos que la estructura transmita a la cimentación. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Y eso depende de qué, del tamaño de zapatos. Entonces, importa mucho esfuerzos en elementos estructurales, esfuerzos en cimentaciones, esfuerzos en suelo, de fundación, ¿ok? Entonces es muy importante hacer un buen control de esfuerzos en estructura. Porque si hago un buen control de esfuerzos, voy a evitar que mi estructura, ¿qué sucede? Que colapse. ¿Ok? ¿Y cómo hago un buen control de esfuerzos, un buen control de fuerzas? Haciendo un adecuado diseño estructural. Entonces acá vamos a hablar sobre el diseño estructural. Ahora, el diseño estructural, ¿en base a qué está? Bueno, podemos trabajarlo en base a la norma ACI 318 del año 2019, o en el caso de Perú es la norma del año 2009. Yo sugiero, o siempre sugiero, o recomiendo tomar como referencia el ACI 318 del año 2019, ¿no? Ya que la norma peruana del año 2009 es una copia discontinuada del ACI, ¿no? O sea, esta norma de la norma peruana se hizo con el ACI del 2005, ¿ok? Y ya ha pasado ha pasado casi 18 años, entonces no tendría mucho sentido seguir diseñando con la 060, ¿no? Es mejor diseñarla con la norma del ACI 318 del año 2019. Claro, tomando ciertos factores de referencia a la norma peruana. Pero la norma del ACI 318 del año 2019 es la norma que es conveniente para el cálculo o el diseño de los modelos estructurales, ya que tiene un montón de estudios, especialmente un montón de aportes en la parte sismo resistente, ¿no? Por ejemplo, la norma del ACI, la norma 060, no, en el capítulo 21 habla muy poco, casi nada de la diferencia entre pórticos especiales, ordinarios, intermedios, ¿no? En cambio, la norma del ACI 318 del año 2019 da mayor detalle, incluso el armado de estos elementos. Por ejemplo, si vemos en el parte de vigas, la norma del ACI 318
Acá te dice, ¿no? Que todo lo que es de vigas, ahora la norma ha cambiado también bastante, ¿no? Entre la norma del ACI, a partir del ACI, del ACI del año 2014, ¿no? Porque los capítulos se reordenaron. La norma peruana, por ejemplo, es tan antigua que sus capítulos están ordenados y de igual manera que los capítulos del ACI del año 2005, ¿no? El capítulo 21 para análisis sísmico, el capítulo, no sé, el capítulo tal para concreto, o para corte, flexión. En cambio, ahora la norma ACI 318 en 2019 ha variado, ¿no? Se ha reorganizado esos capítulos, en donde ya hay un capítulo netamente para vigas, hay un capítulo netamente para columnas, hay un capítulo netamente para muros, hay un capítulo netamente para cimentaciones, ¿ok? De esa manera. Bueno, el capítulo, si hablamos de vigas de concreto armado, tenemos que ir al capítulo 9, donde vamos a hablar del cortante, el control de deflexiones, la flexión, los detalles de armado, como el anclaje, el gancho, el doblez del fierro, el anclaje del fierro, ¿ok? Por ejemplo, esta parte de anclaje es muy importante, porque muchos ingenieros calculamos, pero casi nadie hace un buen detallado. El detallado tiene mucho que ver con el anclaje, ¿no? Porque tú puedes considerar que este fierro de acá tiene que trabajar porque te va a aportar un momento nominal de cuánto, pero si este fierro de superior no está adecuadamente anclado, ¿ok? No va a tener la capacidad de aportarte ese momento nominal y por lo tanto tu diseño estructural deja de tener validez, ¿no? Y eso se encuentra mucho en las construcciones. Ves barras de 1 pulgada que están ancladas simplemente con un doblez con 60 centímetros o 50 centímetros, ¿ok? Y no respetan lo que es lo que indican las normativas, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve colocar una gran barra, un gran diámetro, si la longitud de anclaje va a ser mínima, y la longitud de anclaje no es la adecuada? Entonces, ¿qué cosa es eso? Es más que nada un desperdicio económico, ¿no? Es un desperdicio de plata. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que yo use una barra? Es como decir, ¿de qué sirve que use una barra de 1 pulgada si va a estar mal anclada? Es decir, que esta barra de 1 pulgada no va a trabajar adecuadamente y no me va a aportar el momento nominal que yo deseo, el momento resistente que yo deseo. Entonces, mejor me ahorro el dinero, en vez de colocar 1 pulgada y no tengo espacio para anclar, uso una barra de 5 octavos. Y esa barra de 5 octavos sí va a tener la longitud adecuada de desarrollo o de anclaje y va a aportar el momento, y tendrá que aportar el momento que vaya a soportar, ¿no? Pero, o sea, es como decirte, gasto plata, compro fierro de 1 pulgada, cuando es en vano, porque este fierro no va a trabajar, ¿no? Entonces las normas, por ejemplo, en la norma del ACI 318, en el capítulo 9, te habla de todo, ¿no? Te habla en vigas para el diseño por cortante, que es el cálculo de estribos, para el diseño por flexión, que es el acero longitudinal, para el cálculo de deflexiones, que son condiciones de servicio, ¿no? Cuánto se va a deflectar el edificio, con la deflexión instantánea o diferida, ¿ok? El cálculo de los anclajes, ¿no? Cuánto tenga que quedar el edificio, si tengo que estribar el nudo, no estribar el nudo, todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, la norma del ASI 318 está recontra detallada. Vas a ver que tienes pórticos a momento, por ejemplo, pórticos especiales, y te habla toda una longitud detallada, donde acá te ponen donde debes empalmar, ¿ok? Te hablan la cantidad de acero, ¿no? O sea, con este momento nominal, eso quiere decir que el acero que yo tenga acá en el positivo tiene que ser por lo menos el 50% del momento negativo, es decir, no puedo colocar mucho bastón arriba y colocar poco fierro abajo, porque no estaría cumpliendo esta relación en este pórtico especial. Ok, entonces este es un detalle para refuerzo longitudinal por flexión. Igualmente el ACI 318 para pórticos especiales también te da un refuerzo transversal, o sea, para el cálculo de estribos, ¿no? Donde acá te define la longitud de confinamiento, por ejemplo, 2 veces el peralte de la viga, longitud de confinamiento, 2 veces el peralte de la viga, ¿no? Acá te dice cuando tienes un empalme, por ejemplo, no respetan eso en ningún proyecto, ¿no? Hacen empalme de vigas y este empalme de vigas no lo hacen al medio. El empalme de vigas lo hacen a los costados, que son zonas de rotulaciones plásticas, lo cual está mal, ¿no? Todo empalme en viga tiene que ir al medio, ¿ok? Y cuando en las zonas de empalme tengo que colocar una buena cantidad de estribos, porque generalmente colocan bastante estribo en los extremos y el estribo al medio colocan cada 20 centímetros, cada 25 centímetros. Pero ojo, si es empalmado al medio, en esa zona de empalme tengo que estribar más. ¿Ok? Porque las zonas de empalme son zonas de debilidad. Siempre las zonas de empalme son zonas de debilidad, ¿ok? Y hay que controlarlas, ¿no? O sea, ¿cómo lo controlo mejor? Confinándolas, ¿no? Porque el estribo no solamente te aporta para lo que es el cortante, el estribo te aporta para lo que es el confinamiento. Si tú confinas el concreto, vas a aumentar su capacidad su resistencia, ¿no? Y su ductilidad, ¿no? Acá también te da detallamiento para columnas de pórticos intermedios, por ejemplo. Te dicen los estribos que deben ser cerrados,
puedes usar estribos o también espirales, ¿ok? Y la longitud de estribo, ¿no? Por ejemplo, la zona de confinamiento, la zona de confinamiento acá va a ser 1/6 de la luz libre, ¿no? De la columna o la altura de columna, ¿ok? El, eh, el espaciamiento de zona de confinamiento va a ser el menor de lo que calcules por diseño por cortante, ¿ok? Según la norma del ACI, o también 8 veces el diámetro de la barra, de la barra longitudinal menor, ¿ok? O 20 centímetros, si es un acero de grado 420, ¿no? Un grado 60 KSI. O sea, el acero que usamos siempre es un acero de grado 420 o 60 KSI, que es el grado el acero que tiene una fuerza de fluencia, un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? El otro acero es el acero de alta resistencia, ¿no? Que es el 550. Generalmente usamos el acero de 420, ¿por qué? Porque tiene mejor utilidad, ¿ok? Y no es tan caro y lo encontramos más fácil en todas partes. También tenemos que revisar en pórticos especiales lo que es la columna fuerte viga débil, ¿no? Eso sí es una revisión que sí se ha dado a lo largo del tiempo, ¿no? Con el parámetro de los 6/5, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los 6/5 en el cálculo de momentos nominales. Calcula el momento nominal de la suma de momentos nominales de columnas tiene que ser mayor a 1.2 veces la suma de momentos nominales de vigas. 1.2, ¿qué es? Es de los 6/5. Antes 6/5 era 1.5, 1.6, o sea, sí, se ha reducido a 6/5. Es decir, tengo que verificar que columna fuerte, viga débil, ¿no? Tiene que cumplirse. Y con eso, ¿cómo calculo? Que la suma de momentos nominales en columna sea mayor a 1.2 veces la suma de momentos nominales en vigas. ¿Y eso qué me dicen? ¿Eso qué significa? Significa que cuando aparezcan rótulas plásticas en el edificio, las primeras rótulas van a aparecer en las vigas y no en las columnas. ¿Ok? Y eso es lo correcto. ¿Ok? Eso es lo correcto. Porque un edificio en donde, por ejemplo, un edificio donde si tú aplicas un pushover, tienes acá la fuerza y acá tienes la deformada, una falla dúctil va a ser así. Perdón, un comportamiento dúctil de un edificio es así. ¿Por qué? En este edificio seguramente es porque acá se cumplió la columna fuerte, la viga débil. Pero si no se cumple este columna fuerte, viga débil, y hacemos una columna pequeña con poco fierro y poco momento nominal y grandes vigas, como he visto en muchos proyectos, lo que va a originar es que esto trabaje como la falla sea dúctil. ¿Ok? La falla sea dúctil. ¿Y acá qué cosa es? Es columna débil y viga fuerte. Y eso está mal, ¿no? Eso está mal. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Es como controlar el tipo de falla. O sea, en un pórtico, cuando hago análisis no lineal, un pushover, por ejemplo, que las primeras rotulaciones aparezcan en los elementos vigas y las columnas se rotulen al último. ¿Ok? Pero siempre las primeras rotulaciones van a ser en vigas. Eso significa, ¿no? O sea, este de 6/5 de columna fuerte, viga débil, no quiere decir que no va a fallar la columna. Simplemente es un control de cómo va a fallar. Que primero fallen las vigas y luego fallen las columnas. ¿Ok? Para que el colapso del edificio sea progresivo y de tiempo siempre de evacuación. Porque imagínate que ocurre el terremoto y lo primero, como tengo columna débil y viga fuerte, lo primero que falla es la columna. Es como si tú estás parado y te rompen las piernas. Te caes al piso, pues no, es una falla frágil, te caes al piso de pronto. Pero en cambio, si te dañas el brazo, no te vas a caer al piso, vas a estar dañado, pero no, igual es un edificio. En un edificio, si fallan primero las columnas, el edificio colapsa. Y si colapsa el edificio, no da tiempo de evacuación a las personas que están dentro del edificio, ¿no? A los usuarios. Y eso origina que el edificio colapsa de forma frágil, de forma intempestiva, y encima va a originar un montón de pérdida de vidas humanas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hubo una falla frágil, un inadecuado comportamiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este parámetro de los 6/5. Bueno, acá también hay la relación de pórticos especiales, la distribución del fierro, cómo debe ser detallado el fierro. Por ejemplo, acá también se dice, ¿no? Que el empalme en las columnas debe ser al medio, no debe ser abajo, debe ser al medio, es un empalme adecuado. Incluso eso también lo dice la norma del AC41, ¿no? Empalmes adecuados e inadecuados. Los empalmes deben ser al medio, por ejemplo, con zonas de confinamiento, no debo empalmar en zonas de rotulaciones plásticas, porque eso hace un empalme inadecuado y eso que hace que los elementos que no sean tan dúctiles, le reduce la ductilidad al edificio. Aunque tenemos pórticos especiales, bueno, este es nuevo, ¿no? En donde dicen que
ahí puedes elegir en tu sistema estructural columnas que no van a formar parte de tu sistema sismorresistente. También te habla la norma del ACI 318 sobre lo que es el diseño de muros especiales, ¿no? El diseño de muros. Por ejemplo, en sistemas estructurales de muros, como va a ser el edificio que voy a diseñar en el curso, en estos muros tengo que diseñar, estos muros tienen que tener una buena capacidad, ¿no? Y esto que voy a definir es muy importante lo que vamos a hablar sobre los elementos de borde. ¿Qué son elementos de borde? Son estos, acá en Perú le llaman cabezales, ¿no? Los cabezales o los núcleos, que son estos elementos de borde. Esos elementos de borde son elementos confinados, no tienen estribos, pueden recibir vigas, ¿ok? Y son los elementos que van a darle la capacidad a la flexión al elemento, a la placa, mientras que el alma de la placa es la que va a dar la capacidad al cortante, ¿no? Entonces, en estos muros especiales es muy importante, ¿qué cosa? Trabajar con esos elementos de borde, ¿no? Acá también te habla sobre las barras longitudinales, ¿no? Los empalmes que tengo que hacer en las barras longitudinales, el detallamiento de empalmes adecuados. Si tengo un muro con aberturas, tengo que tener mucho cuidado cuando haga el cálculo, ¿no? Porque sé que el cortante de un muro es igual al área, el área del alma del muro por 0,53 por la raíz de prima c, ¿no? Por el ACV, ¿no? Entonces, este ACV es el área bruta transversal del muro. ¿Ok? Entonces tengo que tener en cuenta cuando tengo aberturas, trabajar con esas aberturas de forma adecuada. Eh, Ahora en la norma del ASI 318 del año 2019 da mucho hincapié en los muros, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de muros, generalmente en lo que es el enfoque basado en desplazamientos, ¿no? Acá vemos cuando trabaja un muro, por ejemplo, acá tenemos una zona de extrema compresión, es decir, que acá este núcleo, este cabezal, este elemento de borde especial se va a comprimir, mientras que el otro elemento de borde que está acá se va a traccionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diseño de estos elementos. Acá vemos, ¿no? Entonces, es en el sentido contrario. Por ejemplo, este elemento de borde se está traccionando considerablemente, ¿no? Entonces va a ser una zona agrietada, una sección agrietada, ¿no? Este elemento que se está agrietando. Bueno, acá vemos detallamientos de elementos de borde en columnas, acá vemos traslapes en muros, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a ver un edificio de sótano, tenemos un sótano y tenemos un edificio, entonces hay que evitar que el traslape sea en esta zona. Evitar que el traslape sea en esta zona, ¿no? El menor de 20 pulgadas en un piso, o sea, no se debe permitir un traslape acá. Imagínate si acá hago mi edificio y hubiera hecho mi traslape por acá, en mi barra. Está mal, ¿ok? O sea, no debo permitir que el traslape sea en esa zona. Eso tiene que ver mucho con esta figura que he mostrado por acá, ¿no? Este LD, por ejemplo, que ves acá. Entonces tengo que verificar eso. No puedo empalmar en cualquier parte, ¿no? Tengo que empalmar en algunas zonas que está permitida por la normativa. Y la normativa, la 318, tiene muchos requerimientos sísmicos, ¿no? Entonces tengo que hacer caso a la normativa. En la normativa también te habla mucho de los muros de corte, ¿no? Los muros de corte son muy usados en edificios altos también. Perdón, los muros de acoplamiento, ¿no? Muros acoplados, en donde conecto dos grandes muros con vigas bien altas, vigas de un peralte bastante interesante, en donde generalmente este peralte, ¿ok? Es el, es bastante, es casi igual a la longitud de la viga, ¿ok? O la mitad, ¿no? De la viga, o sea, es un peralte considerable, ¿no? Generalmente en una viga de concreto armado el peralte es la 10ª parte de la longitud. En una viga de acople el peralte es la mitad de la longitud, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, o es la 5ª parte o la mitad generalmente para que sea una viga de acople con esos refuerzos transversales. Entonces, la norma te habla mucho del diseño de estas vigas de acople, no solamente en el cálculo para lo que es la tracción diagonal, también te habla acá de los requerimientos de cálculo que deben hacer el fierro, cómo debe desarrollar este acero de refuerzo, porque de qué me sirve colocar este acero de refuerzo diagonal para que soporte la tracción diagonal y no va a tener un adecuado anclaje en esta parte, ¿no? Entonces, te habla mucho de estos cálculos para el diseño de muros de corte, muros acoplados, ¿no? Este es un video también de este canal de ingeniería, que es Pro Level Civil Engineer. Tiene videos, animaciones muy interesantes, muy buenas. Y acá vemos que, por ejemplo, este muro de acople, ¿no? Como al deformarse. ¿Te das cuenta? Mira, acá, ¿cómo te das cuenta que es un muro, que es una viga de acoplada? Que bueno, el momento flector acá lo hace, el, el momento flector acá sería así, ¿no? Acá tengo un momento flector así.
Y acá tengo un momento flector, y generalmente, que es en el mismo sentido, mira, ¿no? Así. Es decir, en una viga de acople, el momento flector, en una viga normal, donde es normal la viga, como ves acá, el momento flector es así, ¿no? Un momento flector. En una viga de acople, el momento flector, si él es así, el otro eh, va a ser también así, ¿ok? Es decir, el comportamiento. Son en el mismo sentido los momentos flectores, ¿no? Ese signo del momento flector es lo que te va a originar que él tenga esta manera, esta forma de comportarse. Y es lo que te origina que acá hay una atracción diagonal, ¿no? El cortante y la atracción diagonal producto del cortante. Y bueno, también eso vemos en el capítulo 18, ¿no? Lo que son todo lo que son muros. Y en el capítulo 13, por ejemplo, vemos lo que son cimentaciones. Ahora, por ejemplo, la norma americana, la norma del ACI te da requerimientos sísmicos hasta para vigas de cimentación, ¿no? Entonces, en el capítulo 13 podemos encontrar zapatas superficiales y cimentaciones profundas, ¿no? Bueno, en el curso solamente vamos a hablar cimentaciones superficiales, ¿no? Que son zapatas aisladas, zapatas combinadas, ¿ok? O más que nada aisladas y combinadas, ¿no? Pero acá en la norma, por ejemplo, te detalla el cálculo o te da muchos requerimientos para lo que son zapatas aisladas combinadas con requerimientos sísmicos, para vigas de cimentación, vigas de conexión, ¿ok? O también zapatas en desnivel, ¿no? Como vemos acá. Ahora, bueno, el proyecto del curso que voy a hablarlo brevemente, es un edificio de 20 niveles. Es un edificio real, el edificio ya existe, vemos acá que está construido. Este es el render arquitectónico y este es el modelo estructural. Entonces lo que vamos a hacer en el curso es simplemente modelar este edificio residencial. Vamos a tomar de los planos de arquitectura, vamos a leer el plano de estructuras y con el plano de estructuras vamos a hacer el modelamiento del edificio. Vamos a ver, en el modelo vamos a asignar las cargas sísmicas y con las cargas sísmicas y con las cargas gravitatorias que vamos a asignar por carga muerta y carga viva, vamos a diseñar en base a la CI 318 del año 2019, vamos a diseñar las vigas, diseñar las columnas, diseñar los muros de sótano, las losas de entrepiso, las cimentaciones. ¿Ok? Para el edificio vamos a modelarlo en el ETAPS y para la cimentación vamos a modelarlo en el 6. ¿Ok? Y los muros de sótano lo vamos a calcular con el SAP. ¿No? Modelos sencillos también, ¿no? A ver, continuamos. Bueno, hasta acá lo que hemos visto es lo convencional, ¿no? Es lo que hacemos en los proyectos generalmente, ¿no? El diseño estructural en base a la normativa sísmica convencional y en base a la ACI teniendo en cuenta muchos requerimientos sismoresistentes, ¿no? Los detallados, acá ustedes han visto que la norma hace bastante hincapié en el detallamiento del acero, longitudes de empalme, en los ganchos, el estribado, las zonas de confinamiento, todo eso, ¿no? La norma te detalla bastante, no solamente en el cálculo, también en el detallado, ¿ok? Y eso es lo convencional. Eso lo encontramos en la norma 030, en la norma AC7, ¿no? En la C7, en la norma del ACI 318, en la norma 60 del Perú, por ejemplo, todos esos cálculos, esos procedimientos sísmicos convencionales. Pero ¿qué sucede, no? Que nuestras normas de diseño sismoresistente, tanto la C7 como en la norma 030, están basadas en métodos elásticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque trabajamos asumiendo que el comportamiento del edificio es elástico, ¿no? O sea, asumimos este comportamiento elástico, perdón. Tenemos una fuerza y esa fuerza la reducimos con un R. Ustedes han visto que hay un factor de reducción y con este factor de reducción yo diseño. Esta es mi fuerza de diseño. Y este factor de reducción R va a depender del sistema estructural, si es muro, si es pórtico, si es acero, si es madera, no sé, si es albañilería, lo que fuese, ¿no? Pero si no lo reduzco, quedaría así entero, ¿no? Pero si fuera así, si no lo reduzco, esta es una línea que es de un comportamiento lineal elástico, lo cual no existe, ¿no? Porque cuando viene un terremoto, la edificación no se comporta de forma elástica, la edificación tiene este comportamiento.
¿ok? Un comportamiento inelástico, ¿ok? Entonces, la edificación tiene un comportamiento inelástico. Entonces, ¿qué hacen las normas? Pero ¿qué pasa? Que para diseñar un edificio y analizarlo considerando su comportamiento inelástico, es un cálculo más complejo y que no obligan las normativas, ¿no? O sea, cuando alguien te diseña un edificio, no lo hace con este análisis no lineal inelástico, ¿no? Lo hace con el elástico, porque cuando uno calcula, por ejemplo, cuando hace un modelamiento elástico, el programa te corre máximo en 1 minuto, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Cuando hago un comportamiento inelástico, el programa puede correrme en 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, 10 horas o en días, ¿no? Porque el comportamiento inelástico va a recoger todas las no linealidades de material, no linealidades geométricas, ¿no? Y, y hace que el cálculo sea más complejo, claro que te va a dar grandes resultados, pero va a estar todo más complejo. ¿Ok? ¿Y eso en qué se basa? En que, por ejemplo, las edificaciones no se comportan de forma elástica, ¿no? Cuando ocurre un terremoto, observamos que acá hay degradación y pérdida de rigidez y resistencia. Es decir, si se degrada la rigidez y la resistencia, no tenemos un comportamiento lineal elástico, tenemos un comportamiento lineal inelástico, ¿no? ¿Ok? Lineal inelástico. Entonces, las normas se basan en este principio del desplazamiento, en donde asumen un comportamiento lineal elástico. Con este comportamiento lineal elástico, reduciendo con un factor R, calculo la fuerza de diseño, pero luego hago un control de desplazamientos, hago un control de derivas. ¿Y eso qué hago después? Multiplico por el R nuevamente. Es decir, diseño quitándole el R, pero luego controlo desplazamientos multiplicando nuevamente por el R. Entonces, es simplemente es un método muy sencillo que usamos y que ha funcionado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero hoy en día tenemos ya las herramientas computacionales para poder hacer algo más. Y es lo que se ha venido haciendo en otros países, por ejemplo. Ya usar lo que es el análisis no lineal, por ejemplo, utilizando el FEMA o el AC41, ¿no? 17. Es decir, pero para utilizar este análisis no lineal, previamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que haber diseñado mi edificio. Esto no quita de que, oye, porque voy a hacer un análisis por desempeño, no voy a hacer un análisis convencional, no. El análisis por desempeño ya parte del caso, ya parte del camino en donde ya se ha hecho un diseño estructural en base a normativas convencionales. Entonces luego un análisis no lineal en donde voy a obtener o voy a calcular el desempeño del edificio, va a ser partiendo ya de una cantidad de fierro dada, de unos planos dados, ¿no? O sea, tengo que tener los planos donde indique la cantidad de fierro, tengo que tener la cantidad de acero que voy a colocar en la viga, el tipo de traslape que ha tenido, si es adecuado o inadecuado, las propiedades del concreto, ¿ok? Y todos esos temas, todas esas características para poder hacer un análisis no lineal. Y con el análisis no lineal voy a evaluar el sistema y voy a evaluar cada componente y voy a ver cuál es el nivel de desempeño. Si se encuentra todavía elástico, si está al borde del colapso, si está agrietado, si no está agrietado, ok, si está muy dañado, si ya fluyó o no fluyó, eso lo verifico con un análisis por desempeño, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, para edificios altos, están usando lo que son las guías de diseño, las guías de diseño para edificios altos, ¿no? En California, por ejemplo, ¿no? En donde presentan ya ellos un enfoque distinto para calcular esos edificios altos con mayor precisión ante eventos sísmicos, ¿ok? Entonces, ellos, ¿qué suelen hacer? Edificaciones que tengan mayor a 15 pisos, empiezan a aplicar estas guías de diseño, que aún no son normas, son guías, pero sirve bastante de ayuda, ¿ok? Se utiliza para verificar específicamente el diseño de edificaciones de altura mayor a 15 niveles. Pero acuérdate que eso que le llama verificar el diseño. ¿Por qué? Porque primeramente el diseño lo he hecho con el diseño en base a la norma AC7 y con y con el AC318. Claro, teniendo en cuenta esos requerimientos sísmicos. Y lo que hacemos con el diseño basado en desempeño simplemente es verificar que lo que he calculado anteriormente esté adecuado. ¿Ok? Que esté bien. Y cuando uno verifica, que se da cuenta que generalmente hay algunas estructuras, algunos elementos trabajan bien, pero en algunos elementos se está tomando más carga de lo que es, en algunos menos carga de lo que el elemento en verdad toma. Entonces, especialmente eso donde se nota en las placas, en los muros de corte. Entonces, ¿por qué aplican esto? Bueno, las guías de diseño estipulan el uso, estas guías de diseño, ¿qué te indican? Te estipulan y te sugieren hacer análisis no lineal tiempo-historia para verificar el diseño ante un sismo de mayor intensidad que el sismo de diseño.
debido a que en el análisis convencional generalmente se presentan los siguientes problemas, ¿no? Por ejemplo, en el análisis convencional, con este método de igual desplazamiento, no es tan confiable el desplazamiento que calculas, ¿no? Porque es parte de un principio de igual desplazamiento en donde se pretende obtener un desplazamiento inelástico aplicando aplicando análisis lineal elástico, ¿no? Entonces, no es tan confiable. Por eso, estas normas, en donde ya lo que hago yo es colocar un sismo real, ¿ok? Puede ser 7 pares, 11 pares de sismos reales, y con eso calcular los desplazamientos reales, ahí puedo hacer un cálculo de derivas más cercano a la realidad, ¿no? Acá también hay problemas con la magnitud de fuerzas cortantes en columnas y muros. Es cierto, ¿no? O sea, generalmente la diferencia se ve cuando haces edificios muy altos en el cálculo de fuerzas que vas a obtener en columnas y muros. ¿Y esto por qué? Porque cuando son edificios altos, tienen los modos de vibración altos tienen mayor participación. Y eso te puede traer una diferencia considerable en el cálculo de fuerzas cortantes, especialmente en muros, ¿no? O sea, es un poco complicado, por ejemplo, hacer la localización de rótulas plásticas en los muros. Entonces, bueno, lo que hacen en estas guías de diseño es que analizas el edificio para dos eventos sísmicos, un sismo de 43 años y un sismo máximo considerado que tiene 2.500 años, en donde tú vas a asignar rótulas plásticas y vas a verificar el desplazamiento del edificio. ¿Ok? ¿Cómo se logra esto? Asigna un sismo de diseño, perdón, coloco un registro sísmico, que es el real, ese registro sísmico que depende de la localidad de la zona del edificio, le ingreso al edificio. Ese edificio de acá ese edificio de acá no es un modelo lineal elástico, es un modelo que va a considerar la no linealidad en vigas y columnas, tanto geométricos del material, especialmente la del material. Bueno, y también geométrica porque son edificios altos. Si es una edificación alta, sí importa la no linealidad geométrica por el efecto Perelta, ¿no? Entonces, ingreso el sismo, este registro sísmico en el edificio, y con eso voy a medir daños. Voy a calcular histéresis, voy a calcular los daños y voy a verificar si adecuadamente mi muro se comportó como debía ser, o mi columna se comportó como debía ser, o los desplazamientos que estoy obteniendo con un tiempo historia, con no linealidades, se asemeja al desplazamiento que he obtenido con el diseño convencional. ¿Ok? Eso sería la verificación, por ejemplo, que se está haciendo en la práctica común en Estados Unidos para lo que son edificios altos, debido a todas las incidencias que les indiqué, ¿no? Especialmente en el problema de cálculo de derivas y de rótulas plásticas y fuerzas cortantes en muros y en columnas. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por la charla de hoy día. Creo que ya seguimos en la hora. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta que puedan hacer. Mira, una pregunta. Voy a empezar a responder acá, tengo unas consultas. ¿Se escucha? Mira, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, le escucho. Una consulta. ¿Cómo es la forma que disipa, en este caso, un edificio de esta cantidad de niveles, la energía sísmica, ¿no? Esa sería una pregunta. Bueno, estos edificios disipan mediante, o sea, un edificio cuando no tiene dispositivos de protección sísmica, disipan el sismo mediante el daño. ¿Ok? Cuando viene, ¿cómo es el daño, no? O sea, viene el sismo, el edificio empieza a desplazarse, a deformarse. Esta deformación hace que el edificio empiece a disipar energía. Se disipa mediante el daño. O sea, cuando tú hablas de que un edificio va a disipar energía, cuando viene un sismo, es porque estamos indicando que el edificio está deformándose, y si está deformándose, se está dañando. Y en el momento de dañarse, esa energía de disipación es la energía histerética, ¿no? La energía por daño, ¿no? Histéresis significa el daño. O sea, este daño que ves acá en el muro es este daño, ¿no? Es producto de este daño, ¿no? Al dañarse el edificio, ha disipado energía. No sé si con eso puedo... O sea, la energía cinética que le entrega el sismo, la transforma en la estructura ¿a qué energía? Claro, el sismo es la energía del sismo, es el input, ¿no? Entonces, el daño es energía histerética.
Porque tenemos energía elástica y energía potencial. Ambas son, al ser energías elásticas, son pequeñísimas, ¿no? Son energías de deformaciones, son la energía que disipa el edificio cuando tiene deformaciones o desplazamientos muy pequeños, milímetros. Pero cuando el desplazamiento ya empieza a ser más grande, el elemento pasa de trabajar en un rango lineal a un rango no lineal y empieza a tener este comportamiento histerético. Cuando hace una histéresis, ya es porque hay una energía. El área dentro de la histéresis es la energía disipada. ¿Ok? Es la energía disipada. Y si tiene un lazo más grande, hay mayor daño. Hay mayor daño. Entonces, la energía con la que se disipa es la energía histerética. ¿Ok? Es la energía histerética, es la energía por daño. La energía por deformación inelástica, le llaman también, ¿no? Deformación inelástica. O sea, ya pasó del rango elástico al rango inelástico. ¿Cuándo paso de rango elástico a inelástico? Es elástico porque se deforma y tiene la capacidad de retornar a su longitud inicial, a su forma inicial. Pero es inelástico cuando ya se deforma demasiado, se rompe y ya no tiene la capacidad de retornar a su posición original. Y ya queda deformado el elemento, deformado o incluso puede llegar a romperse, ¿no? Como si este muro, ¿no? Este muro tuvo una deformación elástica, seguramente que era hasta donde podía recuperar su forma, hice la energía de deformación elástica, y luego el muro cuando se empieza a romper, y entra en el rango inelástico y ya tiene una energía por deformación inelástica, ¿no? Que es la energía histerética, y toda esa energía el edificio, interna es la energía que ha disipado el edificio. ¿Cómo lo disipó? Mediante el daño a sus elementos estructurales. Entonces, por eso es que hoy en día se usan disipadores de energía, ¿no? ¿Qué es el disipador? El disipador es el elemento que se va a sacrificar. ¿Ok? Va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú ya no te... ¿Por qué se sacrifica? Porque va a decir a la columna, bueno, columna, viga, muro, ustedes ya no van a disipar energía, el que va a disipar energía soy yo, y el que se va a dañar soy yo. ¿Por qué? Porque cuando se dice el daño a un disipador, simplemente vas, lo sacas y lo cambias, ¿no? Entonces, por eso se colocan disipadores, porque el disipador va a ser el que va a deformar, el que va a tomar, el que va a deformarse y el que va a disipar energía. ¿Y qué energía? La energía sísmica, ¿no? Por ejemplo, es como si ingresara energía sísmica un 100%. El disipador disipa un 60-70%, y el otro 40% ya lo disipa el edificio. Perdón, otro 30% lo disipa el edificio, ¿no? Pero es una ayuda considerable, ¿no? Le ayuda a un 70% de disipación de energía. Es decir, el daño se ha reducido bastante. ¿Por qué? Porque daño, cuando hablas de daño, cuando disipas, el elemento estructural está disipando energía. Ingeniero, y hay una forma de ver, o sea, y una vez que está estructurado todo ya en el modelo, hay una forma de ver la incidencia de cada elemento, o sea, cuánto porcentaje se va a llevar cada elemento, hablando ya en Sí, números, en porcentajes. sí, nosotros podemos sacar con un análisis tiempo-historia no lineal. Eso no voy a hacer en el curso, por ejemplo, pero sí se ve en cursos de análisis tiempo-historia no lineal, en el que tú haces el diseño por desempeño y luego puedes ver la histéresis de cada elemento. Puedes ver la histéresis, ¿no? Puedes ver la histéresis, o sea, cuánto se ha deformado en función a rotaciones, a deformaciones, cada elemento viga, cada elemento columna, ¿no? Y ver si la rotación que tiene es una rotación elástica o inelástica, es una si está todavía, si está en el rango, si está por colapsar o no está por colapsar, o cuánto le queda al elemento, ¿no? Sí se puede ver, ¿no? Entonces se puede ver la histéresis de cada elemento estructural, ¿no? De cada elemento. Así como acá, ¿no? Por ejemplo, ves la histéresis de un muro. Una consulta, en ese proyecto que usted ha realizado, ¿las losas son losas aligeradas, son losas macizas o son prelosas? Y en el caso de que usted diseñe con una losa convencional, como es en una dirección o de repente en dos direcciones, y al momento de construir la contratista cambia a prelosas, y creo que ya no cumple diafragma rígido, ¿tendría que volver a hacer otro modelo? ¿O cómo hace en ese caso? Diafragmas rígidos son losas que tienen espesores mayores a 5 centímetros. Si la losa tiene un espesor mayor a 5 centímetros, puede ser diafragma rígido. Claro que tenemos que tener en cuenta las aberturas, ¿no? Porque si tiene muchas aberturas y las deformaciones no son las que indica la normativa de las I, pues son diafragmas flexibles, ¿no? Pero en general una losa es un diafragma rígido es una losa mayor que tiene un espesor mayor igual a 5 centímetros. Tú puedes diseñar tu edificio con una losa aligerada y lo pueden cambiar a una prelosa o una losa prefabricada, está bien, ¿no? Pueden cambiarlo, pero tendrías que chequear, por ejemplo, tú en el caso de que ese cambio de sistema de techo, de sistema de losa, no haya incrementado el peso en tu edificio, ¿no? Aparte, claro, de que
trabaje esto como un conjunto y que amarre a todo el sistema, ¿no? Al ser un edificio alto se debería hacer un análisis de proceso constructivo. Sí, también, o sea, en verdad se puede diseñar por muchas cosas, ¿no? También se podría analizar por proceso constructivo, ¿no? O sea, ver cómo influye, porque un proceso constructivo es un análisis secuencial, ¿no? Cómo trabaja cuando tiene 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles. Por ejemplo, el proceso constructivo también podría ser el caso de, oye, las deformaciones en las losas, por ejemplo, o las cargas en las losas, cuando la losa tiene simplemente 7 días, ¿no? Porque acuérdate, cuando tú vas construyendo, los puntales vas apoyando sobre las losas que todavía no están tan maduras. Entonces esta losa que no está tan madura puede estar soportando 2 veces su peso propio, y cuando aún no llega a su capacidad de carga máxima, ¿no? Y eso podría originar deformaciones excesivas en las losas, ¿no? Durante el proceso constructivo. Y eso también podría originar daños en las columnas, ¿no? Sí, podríamos tener en cuenta, dependiendo del sistema estructural, ¿no? También debería revisarse el diseño por proceso constructivo. Es un análisis secuencial, ¿no? El edificio que vamos a ver en el curso es un edificio alto de 20 niveles, tiene 4 sótanos, tiene muros de corte, en ambas direcciones, especialmente en el sentido longitudinal, tiene vigas peraltadas, columnas también, tiene columnas y vigas peraltadas, tiene losas aligeradas y losas macizas, ¿ok? El sistema de cimentación son zapatas aisladas y combinadas, y con vigas de cimentación. Los muros son muros de sótano, y bueno, y todo es concreto y barras de acero corrugada de grado 60, ¿no? ¿Hay alguna consulta más? Ingeniero, en el caso de las vigas no cumplen, por ejemplo, la longitud de desarrollo, como usted menciona, por ejemplo, vigas de gran peralte, de 1 metro, un Sí, metro 20, no cumplen la longitud de desarrollo, se pueden palmar, o sea, se puede ampliar esa longitud, pero para abajo, para la columna. O sea, si me faltan, no sé, 40 centímetros, lo puedo anclar a la columna, esos 40 que me faltan. sí, o también podrías estribar el nudo, ¿no? Porque la norma te permite hacer eso, ¿no? Cuando tu longitud de anclaje no da, puedes reducirlo en un 20% aproximadamente si lo colocas una cantidad adecuada de estribos, ¿no? O también podrías hacer empalmes mecánicos, ¿no? Los empalmes mecánicos, ¿has visto los que son los nuevos empalmes mecánicos? También son bien usados, ¿no? Cuando no se tiene el espacio para poder tener la longitud de anclaje adecuada. Perdón, anclajes mecánicos. Los anclajes mecánicos también, ¿no? Son también bien usados hoy en día, ¿no? Por Esta ejemplo, en varios edificación es planta proyectos donde no ha típica. habido espacio para poder anclar las barras, se han usado anclajes mecánicos. Ingeniero, ¿esta edificación es Eh, una planta típica o tiene diferentes formas? ¿Es un dúplex? ¿Qué cosa es? Es así. Ah, ya. Ahí, ¿por qué, por ejemplo, no utiliza vigas de acople? Sí, vamos a revisar. O sea, este es un edificio real. Yo he modelado el edificio real. Es un edificio real. Vamos Ingeniero, una a modelar el consulta. edificio, diseñarlo y vamos a verificar el comportamiento, ¿no? Cómo podemos, seguramente, probablemente al momento de analizarlo, algunos elementos no nos pasen. Me refiero a elementos que ya tienen plano. Entonces vamos a tratar de mejorar ese comportamiento de los elementos, ¿no? O dando posibles soluciones. Pero ahí me gustan mucho las vigas de acople, ¿no? Que reducen bastante las deformaciones laterales. Podríamos aplicar vigas de acople, ¿no? Ingeniero, una Pero consulta. ¿Es necesario que modele hasta el sótano? No se puede modelar desde el primer piso, ya que se toma como una zona rígida, ¿no? Muy rígida, tanto así que sería necesario, o sea, solamente modelarlo desde el primer nivel, ¿no? es preferible modelar todo el sótano. Preferible. Porque modelar de primer piso, antes hacían eso los ingenieros, ¿no? Porque, bueno, en base avanza la tecnología, podemos pretender hacer más cosas. Pero antes sí modelaban a partir del primer piso y asumían que estaba empotrado ahí. Pero la respuesta cambia bastante, ¿eh? Por ejemplo, Bueno, una columna que no sea perimetral y que esté central, cambia la respuesta cuando asumes empotrado ahí y cuando no lo asumes empotrado, ¿no? Porque el giro, cuando asumes empotrado, tiene una restricción total al giro. Y cuando no asumes empotrado y sale de abajo, puede rotar ese nudo todavía, ¿no? Entonces, sí, es Miguel, pero, preferible pero en ese modelarlo del orden de sótano. ideas, su masa sísmica va hasta el nivel cero o hasta el sótano. Bueno, nosotros consideramos el análisis sísmico desde nivel cero, no el sótano. El sótano, al encontrarse confinado con la cimentación, con el suelo, el- lo que va a hacer es que el sismo que se aplique en nivel 1, 2, 3 va a transmitir un poco al sótano, ¿no? Pero no es que se aplique un análisis sísmico
con un diafragma, con una masa sísmica del sótano, ¿no? No, no. O sea, la masa sísmica cuenta a partir de los niveles superiores. El Las análisis no placas, lineal estático dinámico es es después del diseño convencional. Primero diseño convencionalmente y después recién aplico un análisis no lineal, un diseño basado en desempeño. ¿Ok? O sea, las placas que usted es más, el está... diseño basado en desempeño está mal dicho, ¿no? Debería ser una verificación por desempeño. Porque primero diseño con normas convencionales como la AC7 el AC318 y luego verifico el desempeño con el tiempo historia, ¿no? O un pushover. Pero es verificación de desempeño. las placas que está analizando en ese modelo, ¿serán continuas o van cambiando de acuerdo a los niveles? Las columnas Los igualmente. elementos columnas van a ser variables. Ingeniero, una pregunta. ¿La parte de estructuración se va a ver en la clase? Por ejemplo, Sí, si hay un escenario, sí, por sí, se va a ejemplo, estructurar. si hay un escenario, por ejemplo, sé que yo como inmobiliaria, de repente esa placa que son prácticamente 6 más 5 creo que es, ¿no? Sí, Ujú. son casi 12 metros. ¿Sabes qué? Quiero que lo reduzcas porque quiero reducir el acero y el concreto. Y entonces de repente puedes sacar una placa en la parte, en el lado corto, ¿no? Entonces, Sí, claro que porque incluso eso me esas puede limitar, placas, sí, sí, porque incluso las placas pero puedo largas hacer no son tan buenas porque o sea, en general, si tú ves la norma si vamos a ver los estudios de las normas y las normas de desempeño, ellos siempre recomiendan trabajar con placas esbeltas a placas muy, muy largas, ¿no? Porque las placas largas tienen un fallo por corte o deslizamiento en la base, ¿no? Mientras que las fallas esbeltas tienen una falla por rótula plástica. Entonces es preferible a veces no trabajar con placas tan largas. Hay que verificar, ¿no? Hay que revisar, por eso. claro, o Una sea, cons- se puede hacer ese análisis por escenarios, ¿no? O sea, un escenario 1, un escenario 2, claro, pero ese pinto de repente que doy en el lado corto, de repente me manda a hacer otro sótano, pero de repente me sale más Sí, sí, barato o sea, sí, sí, que hacer porque ese tipo hay de que placa, ¿no? verificar, ¿no? Hay que verificar el edificio. O sea, sí, se vamos a ver la estructuración. Vamos a partir de planos que ya existen, pero vamos a ir, no es que vamos a Ingeniero, usted crear cuando realiza estos sutilmente lo proyectos, que está bien, sino vamos a darle una visión correctiva, ¿no? De cuando, revisores, ¿no? Para cuando verificar que usted realiza todo lo este que tipo de salga esté proyectos, adecuado a los ingeniero, planos. Sí. cuando usted realiza este tipo de proyectos, ¿cuántas estructuraciones hace? ¿O solamente una nada más? O sea, ¿cuántas estructuraciones hace? ¿Realizan 5, 2, una? Depende de la arquitectura. La estructuración debería salir en una semana. No, pero me refiero a cuántas estructuraciones hace, ¿no? O sea, hacen estructuración uno, estructuración 2, o solamente hace una y con esa camina hasta el final. No, haces una estructuración pero es que la estructuración, a ver, estructuras una parte, pero haces un cambio, seguramente en la arquitectura. Pero cuando haces un cambio en la arquitectura, tienes que llevarle al arquitecto una, o una alternativa más, ¿no? Entonces no es que vayas con una estructuración y ya está, sino vas con tu estructuración, pero también con alternativas, indicando, necesito un muro acá, pero acá no, acá puedes, acá, pero lo que había acá podemos cambiarlo a este lado y colocar las placas así, o sea, siempre dar alternativas, ¿no? Pero nos va a amarrar mucho o nos va a afectar bastante o va a depender todo esto de qué, de la arquitectura también que tengamos, ¿no? Porque a veces la arquitectura no es muy amigable y no vamos a poder tener tampoco tantas alternativas, ¿no? O sea, las alternativas que podamos tener con la arquitectura que tengamos en el proyecto, ¿no? Y Profesor, bueno, y de una acuerdo a eso va a consulta. salir la solución, ¿no? Capaz no hay un muro, a veces no te dan para poner muros, pero ya podrías incluso en otros proyectos utilizar disipadores sísmicos, ¿no? Que no necesitan tener continuidad en altura, ¿no? Entonces podrías hacer otros sistemas estructurales también. Es lo que Profesor, recomendaría. las barras de acero que va a utilizar en el curso, ¿es de un solo tipo o Sí, son serán barras de varios? 360. Barras Barras 60. 360 o 420. Ok. Sí. Ingeniero, cuando hace un análisis de un pórtico, como usted mencionó, con CANI, ¿hace el más representativo o hace uno en cada sentido? El más representativo. El más representativo. En este caso, ¿cuál sería? ¿En qué eje? Por ejemplo, podría ser el eje 3, ¿no? El eje 3.
el eje Sí. 3 y en el otro sentido, ¿cuál sería? No sé, podría ser, es que acá en otro sentido nuestros pórticos no son tan, no están tan pasados, ¿no? O sea, podría ser el eje C, no sé, dependiendo, ¿no? Pero siempre se hace un pórtico para verificar para verificar, ¿no? Que lo que sale en el cálculo esté correcto, ¿no? Una Profesor, forma usted de poder cuando tantear, va, ¿no? Y cuando medir va, que nuestro modelo que sea el adecuado. cuando va a analizar el proyecto, modela los elementos área con Shell o Layered. Los elementos área son shells o De también las puede ser placas. slabs nada más, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es una losa aligerada, va a ser un slab, no va a ser una membrana, un slab, y una losa maciza tiene que ser un shell, ¿no? Porque tiene restricción al giro en los extremos. ¿Ok? Y claro, hay otro tipo de cimentación como tipo, por ejemplo, de repente tenemos este proyecto, ya lo movemos de Lima a Trujillo, ¿no? Donde la capacidad portante es baja, donde hay nivel freático, ya otro tipo de condiciones de suelo, ¿no? Donde son más adversas, ¿no? Para el tipo de cimentación que usamos en Lima, ¿no? Por ejemplo, hay unos tipos de cimentación tipo cajón, o como mencionaron ahí por el chat, o de repente con pilotes, ¿no? De repente eso no se Sí. va a ver en el curso. No. Vamos a ver cimentaciones superficiales nomás. Pues no nos daría mucho el tiempo, ¿no? De repente en un curso posterior, de repente se lo tiene en consideración Sí, la sí. temática, porque como les digo, ahorita la construcción no solamente está enfocada en Lima, ya está pasando ya a Trujillo, ya está ya con edificaciones de 20 pisos, ¿no? Y hay problemas Ujú. del suelo, ¿no? Capacidades portantes muy bajas, ¿no? Donde se está utilizando micropilotes, pilotes, ¿no? Creo que también Sí, ahí tienes que hacer los ya incluso un colombianos. análisis de interacción sobre estructura, ¿no? Una Claro, o interacción sea, sobre si estructura. lo tiene de repente para una posterior edición, de repente algo más amplio para poder ver esos tipos de temas que también ahora son de demanda, ¿no? Que Sí, sí, está claro. Gracias. Ok, chicos. Entonces, ya, creo que nos hemos excedido mucho en el horario. Disculpen, y es hora, eh, ¿no? Y entonces, bueno, les agradezco su participación en la charla. Y igualmente, ¿no? Les invito a una conferencia que voy a dar también el día domingo sobre pórticos arriostrados, pórticos con arriostramiento metálicos, o sea, ya no son de concreto armado, sino con arriostres ordinarios o especiales, excéntricos, y los disipadores, que son las barras las diagonales de pandeo restringido, ¿no? Para ver cómo vamos a comparar el desempeño sísmico de un pórtico con arrozamiento concéntrico especial, ordinario, de un pórtico excéntrico, donde trabaja el shear, el eslabón, el link, y luego vamos a compararlo con pórticos especiales, que son los pórticos, las diagonales especiales o las diagonales de pandeo restringido, ¿no? Entonces, eso vamos a ver el domingo. Entonces, nos vemos el domingo. Que tengan una buena noche y hasta luego con todos. Gracias. Que tengan una buena noche.